Suscríbete a la Panterita. Por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Alta Meta S.A. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia del Cardinal Deportivo, ABC TV, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Todo bien. Todo bien. Muchachos, vamos a comenzar con las repercusiones de Tacuarí 0, Olimpia 1. Lo ganó Olimpia agónicamente, raspando, lo ganó bien. ¿Qué título sugieren ustedes si tienen que poner? Vamos a suponer, son los socaleros. Ahora los socaleros están muy de moda, ¿verdad? En los canales. Sí. Cobraron una fuerza importante porque la gente le presta mucha atención. Hay un socalero en Canal 13 que es muy especial. ¿Ustedes le conocen? Me acuerdo del caso. No, Zócalo. Tira Zócalo sí, así sí. llamatidísimo que... Sí. No le conozco, pero vi mucho de su trabajo y que generó muchas repercusiones. Pero sí, o no les, o ya les No he sacaron. visto mal ese ¿Ah? tipo de Zócalo. Ya sé no si cambiaron viste. de política, pero... Porque era permanentemente, tenía rebote anteriormente. Sí. Porque la verdad que era muy ingenioso. No, muy ingenioso por eso. Pero ¿y qué Zócalo, si vos me decís, supongamos que vos sos, no sé, tenés que decidir todo acá, Ariel, ¿qué Zócalo me sugerí para, a ver, el que tenemos ahora, ¿cuál es? Yo utilicé... Era, Olimpia derrotó una cierta Tacuarí de Villa Elisa, no me dice nada. Yo puse... Es un título así... Mi Zócalo fue... genérico. Un capitán al rescate. ¿Eh? Un capitán al rescate. Un capitán al rescate. Sí. Pero eso es más para... O sea, yo entiendo, ¿verdad? Pero el Zócalo se volvió muy importante porque el del Canal 13 quería buscar repercusiones y lo conseguía porque sacaban fotos de la tele, pero claro. hoy el Zócalo es muy importante cuando vos te vas te vas a un banco, te vas a un shopping, En los te bares, vas a un restaurantes. restaurante, que no tenés la posibilidad de escuchar lo que está pasando y generalmente hay canales informativos de deporte o de otra cosa. Exacto. Y el Zócalo te orienta un poco qué es lo que estás viendo, ¿verdad? Claro. Por eso es muy importante la tarea Además, la del gente que Zocalero hace hoy. zapping, Sí. la gente que hace Sí. zapping está cambiando de canal y encontraste uno urgente. A ver, sí. No, es Rojo, más, ¿qué pasó? hay gente como, viste que siempre te dicen, el paraguayo lee el título nomás, Peña no lee, dice. Sí, Bueno, sí, y el sí. Zócalo es como el título en la televisión. Vos Claro. mirá, como dice Federico, ¿cierto? Sí, el título. Vos mirá la gente en el banco, por ejemplo, ¿verdad? Sí. En Movada, hasta para ahí no se puede usar celular, entonces algo tienen que hacer. Y mira la televisión. Y el Zócalo es clave. Es clave. ¿Vos qué Zócalo me sugerí, Federico? No sé, la verdad que fue tan... Estuvimos Ahí está, juntos ayer, no, Federico. pero más que Zócalo, la verdad, es una victoria que le da mucha tranquilidad a Aguirre, ¿no? Acá Tranquilidad está. para Aguirre. Tranquilidad para Aguirre, sí. Tranquilidad puede para, ser. para Diego Aguirre, pongo, para que sea más completo el Zócalo, ¿verdad? Por ahí algunos Aguirre no sabe mucho, porque hay gente también que no conoce mucho el tema y seguía también por los Zócalos. Ahí está, capitán al rescate. Ahí está bien porque está abajo el Olimpia, derrotó 1-0 a Tacuarí Melissa, ¿verdad? Ahí el Ahí Zocalero, está por poniendo ejemplo, el de Ariel. Zocalero viene el Zocalero. Porque Bien. puso tipo volante y compañía. Bien. Sí, sí. Bien. Fabio, título. Olimpia ganó mostrando muy poco. No, muy largo, muy No, largo. entra. Olimpia ganó mostrando Ganó poco. ganó mostrando Poco, mostrando ganó poco. mostrando poco. Siempre Ganó mostrando negativo. poco. Eso ¿Por que qué es me Zocalero amargado. No puede ser así, Fabio.
Vos recién dijiste, tenés que mostrar que prácticamente le tenés Pero que ¿cómo? llevar al televidente hacia qué es lo que pasó en el Pero, partido. Y bueno, Capitán al Olimpia, rescate, ¿cómo era? Un bálsamo para... Tranquilidad para ir recién. Tranquilidad para ir. les Vos- pido, vos me Olimpia salías, ganó con poco. Por favor, poné el Zócalo. No, no, Sí. espera. Sí, es cierto, Bruno, pero yo no puedo No mentir. manejó la pelota, le atacó a Tacuarel. ¿A quién? Atacó... No, pero, bueno, ya no, pero, vamos es lo que Mira que corresponde. Tacuarel es jodido, No, difícil por de eso, ganarle. sí, no, Ayer se paró el primer tiempo, le costó Olimpia no encontrar y te diré que Richard Ortiz le salvó a Olimpia. No, desde el lado que vos decís, manejó la pelota y claro, contra Tacuarembó. Tenés que manejar la pelota, ir hacia adelante, buscar la forma, pero ese primer tiempo fue horrible. Es que Tacuarilo te da para que vos manejes la pelota. ¿no? Claro, No, totalmente, no hay sí. ningún- Y no, claro, yo no estoy despreciando el trabajo de Almeida, al contrario. Si no fuera por Olveira, estamos hablando de otra cosa en el primer tiempo principalmente. Y entonces, Pero ahí no, está. es que muy... Ya un al- Zócalo entra. opinalizado. ¿Verdad? Un Sí. Zócalo... Opinalizado. Opinalizado. ¿Dónde vale págame? No, Fabio, no te vayas a enojar. No, por eso no te es contigo, pregunto. no es contigo. Olimpia ganó con poco. Ahí Claro, está, porque un pusieron título fue bien. entre comillas. Claro, Claro. pon arriba el título de Fabio Martín, por eso pone la Ah, comilla. muy bien, ¿verdad? otro zocalero, bien, bien. Está Ahí está. uno de los mejores zocaleros que estoy viendo, ¿eh? ¿Quién es ese? Rápido, Está muy bien, está muy bien, está que muy nos bien. nos avisen quién es el que Sí, está. por favor. Fabio, pero muy opinólogo, muy argel tu... porque, bueno, no sé, yo... Espera. Se acerca la punta. Olimpia, no puedo decir nada, últimamente No, puedo decir nada. tampoco se pide que se mienta. No. Así no. Por Y se favor. acercan un poco más, ¿verdad? Pero realmente no Con poco logró, dice ya, alguien acá me está tirando. Sí, también. Justo más o y menos. necesario. Con lo Justo y necesario, Sí, pues. necesario, justo y Sí. necesario. Apenas a mí, no puede Apenas ser. mío y coté, pues. Entonces, justos a... Y ese de Canal 13 así era apenas a mí, por ejemplo, iba a usar Él, como... él usa muy bien eso de hacer el yo para, ¿verdad? Y lo hace muy bien, sí. Bueno, Dani, sugerime un... No me vaya a hacer una estrofa de... No, yo no soy amigo de los Zócalos. ¿Por qué, Jun? Y por lo que ustedes estaban marcando. O sea, cada vez, porque... No, El pero no, Zócalo- acá me voy a entrar otra vez a debatir. No, pero acabo de decirte justamente porque hay mucha gente que ve en los bancos y en esos lugares. Y vos sabés que si vos tenés el audio, el Zócalo es eso, un suplemento, un complemento, para que se desarrolle una idea. Y si haces el ejercicio de no tener, te vas a ir con una impresión totalmente diferente a lo que se está hablando. Porque vos tenés que condensar en un espacio pequeño y lo que ustedes marcaban, se busca la atención. Sí. Y muchas veces la realidad no es tan Fernando, atrapante. ¿y qué dice? Estoy en contra... No Ya, soy pues. amigo de los zócalos. Este No, como este- Chun, mira. No, y sí, este está es bien. Chun. No, Y no sí, soy amigo. está bien, Sácame una y el foto. zocalero escribe. Bien, No es amigo de los bien. amigos del WhatsApp. ¿Quién? No le gusta el Zócalo. No le gusta No, el no, WhatsApp, está no bien. le gusta el... No. ¿Quién es el que está en Zócalo, muchachos? Por favor, un genio, un espectáculo. ¿Quién está? Darío dice. Ah, Bien, Darío, bien, muy- bien, Darío de Barra, Sí, muy sí, bien. Espectacular, gracias Darío. No sé, parece que tema ganó con lo justo, no le encuentro yo otra. Porque agónico puede decir, vos ganás los 95. Este 82. Y 81. con el Y que- este ya es Estaba de la juego- recta final, pero no era tanto En la tampoco, postrimería. claro. Cuando ese del agonizaba, viejazo, agonizaba el partido. ¿Eh? En la última pelota. Mira que, salvando algunos matices, se pareció mucho al partido del martes pasado. ¿Cuál era la sensación del martes contra Patronato? Se ganó, pero hay que mejorar mucho en el rendimiento, te decían. Lógicamente lo de ayer no tiene el plus de los $300,000, la Copa Libertadores, de que te acercas a tu objetivo, que es salirte del grupo a octavos. Pero en ese primer tiempo, o sea, si se iba a 0-1, no se estaría hablando de una injusticia. Yo creo que a Olimpia le complicó que Tacuarembó le haya eliminado todos los espacios. No esperaban que el rival esté tan atrás, pero lo de atrás también tenía un desdoble. Por eso en el primer tiempo las mejores situaciones fueron de Tacuarembó. El arquero que más trabajó fue Olvera y no Servín. Y yo creo que lo que Olimpia debe valorar es que Olimpia venía con esa racha negativa de decir, porque si vos me preguntás, yo te diría que Olimpia hasta jugó mejor contra Nacional o Luqueño que ayer. Pero las cosas Dani, del fútbol, ayer se gana. Primero que es complicado el escenario, ¿verdad? El césped estaba en buenas condiciones, pero
no sé si es impresión nuestra nomás, porque la cercanía hace que los espacios sean reducidos, ¿verdad? Así es. Sí. Pero, ¿te acuerdas que se plantó? Es muy difícil jugar contra un equipo así. Es muy difícil. Teniendo prácticamente a todos los hombres en su cancha y cerrando todos los espacios. Mira que el Era año pasado, muy... ¿te acuerdas? Le ganó en Paraguay a Olimpia, ¿eh? No. ¿Ahora, Fabio? No, Olimpia le había Olimpia ganado le ganó, 1-0 con gol de Brian, pero Tacuarí fue el dominador. Gastón había sido figura. Y esa es la famosa conferencia donde estaba la pica de Iván Almeida, Julio César Cáceres. Iván declara. Eso ya fue en clausura. Y sí. Estamos hablando de lo que dice Ariel en la apertura. Le ganó Tacuarembó en Defensores a Olimpia. No, pero ese partido Olimpia Olimpia le puesto había- suplente, ¿verdad? No, Sí. y es el partido que Olimpia empieza ganando y que lo da vuelta sobre la hora. Pero ese Olimpia mereció ganar. No, yo te hablo de la última vez, porque ustedes hicieron el partido y nosotros estábamos en la cancha de Cerro, porque ya se estaba jugando, no es simultánea, pero Y aquella vez también fue figura y Olveira. por eso. Pero el de ayer, o sea, fue defensivo, ¿te acuerdas? Sí, pero fue defensivo con un libreto claro, porque repito, tuvo situaciones. Pero y- acá lo importante, muchachos, era que Olimpia gane, porque si no, esto iba a ser un hervidero. Y yo no sé, inclusive, lo de Aguirre, cómo iba a quedar, porque no ganarle a Tacuaré iba a conllevar una desconfianza. A lo mejor no lo iban a cambiar todavía, pero ya iba a generar una inconsistencia en el sentido de la confianza, porque juega ya el jueves contra Trinidense y después tiene que viajar a Colombia. Pero si no le ganaba a Tacuarí, hoy íbamos a estar hablando de que si Libertad le ganaba, ¿cuántos puntos le iba a sacar? 15. Yo creo que ese tipo 15 de... acá en un momento. Aparte, yo no sé, el presidente viajó o desapareció el presidente cuando... Un presidente que apuesta tanto en un técnico como lo hizo Cardona con Aguirre, ya no lo ves más. Hay una señal, ¿verdad? Yo no digo que lo saquen el jueves, el martes después de Medellín, pero que la confianza y que no es ni por asomo lo que esperaba Cardona del técnico se ve. Y repito que no es el técnico que vamos a decir que nos sirve, no, es un técnico que tiene una muy buena trayectoria, pero que Olimpia no levanta. El primer tiempo fue horrible. Yo estaba haciendo alguna sarcástico un poco con Dani y le decía, che, los dos técnicos de la selección están acá, y había cada jugada más fea y me daba la impresión que se codaban. Mira lo que tenemos, hay un remate de Paiva que se va 40 metros arriba, malas entregas, Tacuarí tiraba la pelota para adelante y por ahí le salió una contra. El primer tiempo fue muy malo. Este muchacho, el lateral izquierdo de Tacuarí, el brasileño, Igor Igor fue el fenómeno, porque había que rechazar nomás, pues lo que había que hacer era rechazar la pelota lo más lejos posible. Esta que estamos viendo fue el error de Zárate. Este es Valdés, ¿verdad? Shamilana Valdés. Este fue el que le creó más problemas a Olimpia, ¿eh? Claro, pero vos sabés que ahí mira que Toda esa corrida me parece que lo quiso? nubló Federico. Sí, porque sí. hizo esa corrida, fue pensando demasiado. porque si al vos final no querés supo la qué hacer. gambeta larga y sos diestro, la vas a tirar al otro Parece lado. que fue un La vas a pase. tirar al otro lado, no al... Parece que fue un pase, Federico. Sí, que le pone al sector, definición claro. que parece que automáticamente él tocó a la izquierda. él se asustó. Y la jugada. ese Valdés del segundo tiempo de lejos pateando y dándole trabajo al Albeira. O sea, Ah, bien. un buen delantero, pero ahí ya se define muy mal. Realmente, pero así terminaba el primer Esa tiempo. jugada de Torres y que Bro después cabeceó me parece que fue la mejor jugada colectiva. Esa fue buena con donde Sí. participó Hugo Fernández. Sí. Y después, bueno, se rescata poco. Qué mal Hugo Fernández en el segundo tiempo, tal así que lo termina cambiando el técnico. Es que ¿verdad? Porque increíble, en el primer es que- tiempo sí, Olimpia no es que jugó bien. Claro, Ese- pero ese le equival- mantuvo también a uno de los jugadores que para mí, la delantera Olimpia no estuvo bien. Cardoso, algunos chispazos. Pero No. Lo de Paiva horrible. Cardoso fue el equivalente del segundo tiempo de Hugo Fernández. Claro, por por eso, eso. el que sale es Cardoso. Paiva mal, muy mal. Yo creo que la jugada que termina energizando un poco a Olimpia es la del travesaño. Que a mí en cancha me pareció que Brura todavía estaba volviendo al offside, pero la jugada valió, ya que no terminó en gol, no había necesidad de revisar. Pero allí me parece que el equipo se anima. Acá hablamos. Los cambios mejoraron el equipo, sí, pero ¿qué equipo? El equipo del primer tiempo que hasta el propio Aguirre dijo no me gustó. O sea, esto es como cuando se habla de la economía. Vos venís de un muy mal año, el siguiente va a haber una mejoría, porque tu parámetro es ese mal año. Olimpia mejoró en el segundo tiempo. ¿Es una frase verdadera o falsa? Es una frase verdadera. Pero mejoró en comparación a lo que fue el primer tiempo. Si vos me decís que ese segundo tiempo
basta, y no voy al discurso de la libertad, no, basta para ser competitivo en el plano local, te voy a decir que no. No. O sea, entonces son realidades diferentes. En ese contexto de esa vara baja, entraron bien los Diego Torres, Corné, Manu Romero, pero volvemos otra vez a que Olimpia se encargó de bajar la vara en ese primer tiempo, de no saber explotar, porque si vos te enfrentás a un equipo que no te va a dar espacio y que te va a doblar en número de marcación, vos indefectiblemente necesitas de cierta creatividad, buena ejecución y chispa. Ninguna de las tres cosas tuvo Olimpia en el primer tiempo, y que se cierra con esa jugada donde Zárate no puede ir como fue a una pelota que ya venía con ese efecto. Se pareció mucho a aquella jugada de Olimpia Libertad cuando, ¿qué hace este jugador? Vos decís, en vez de ir, acá fue al revés, se va una pelota que era envenenada y le dejó solo a Valdés, que se asustó. O sea, viste, pues ahí también vamos con el tema de la jerarquía, ya que Federico marcaba el tema de la presencia de los técnicos. También habrán dicho, mirá, a él lo habíamos convocado como jugador de selección por Zárate, porque le tenían allí en la misma línea, porque él era el primer marcador central de un equipo que atacaba hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, esa es la jugada, porque vos decís, ¿dónde se nota? Valdés, cuando tenía a 2-3, se animaba para pegarle, pero ¿vos dónde notás la calidad? En esa que cualquiera dirá fácil. Él termina haciendo un pase, porque se bloqueó. No supo qué hacer en esa corrida de 20, 30 metros. Y después, ¿qué hace? Él da un pase. Vos te percatás en la reiteración. No es que él quiere enganchar hacia adentro o afuera. Él da un pase pensando que va a venir un compañero. Y estaba solito. ¿Quién es Facu Isfram? El arquero de la Sub-17. Bueno, hablaron ustedes con la mamá. Una nota que tuvo muchas repercusiones. Estuve escuchando, muy interesante la nota. Facu Isfran en su cuenta de Instagram dice: se terminó el sueño que estuve trabajando por tanto tiempo. Siempre fue un honor representar a la albirroja y lo intenté hacer con mi mejor esfuerzo posible. Esto apenas es el comienzo y estoy seguro que la selección paraguaya volverá a estar donde se merece. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo conmigo en este proceso y agradecer a todas las personas que me enviaron mensajes de apoyo. Nada más que agradecer y volver al trabajo. La mamá hablaba acá de una tristeza muy profunda, por eso hoy el chico escribe en su cuenta Instagram, agradece, y acá lo más interesante que me parece, estoy seguro que la selección paraguaya volverá a estar donde se merece. Ojalá realmente eso es lo que estamos esperando todos. Estamos hablando más allá de lo que fue la conversación de la otra vez, Bruno, de quizá el mejor jugador de la Sub-17. Claro, y del sudamericano. Se perdió mucho y atajó mucho. Tiene buena estatura, 16 años, da para un futuro importante, ¿verdad? Si sigue bien, creo, orientado como está actualmente por la familia. Tiene la madera es la materia prima. Sí. ¿Hace cuánto que nos parece un arquero que... Ahora hablan de un jugador que puede ser nacionalizado, Carlos Coronel, arquero brasileño, juega en la MLS con Raíces. Y ese es nuestro Carlos Miguel Coronel. Ese, nosotros ya hablamos con él. No hablamos con él, pero ya mencionamos su nombre. Hablamos de él, sí. Que dijimos, no, este seguro paraguayo, porque Carlos Miguel luego se llama encima Coronel su apellido. Carlos, porque él es conocido en la Major League Soccer como Carlos Miguel. Carlos cuando lo anuncian Miguel. En el arco, Carlos Miguel. Y bueno, ¿de qué año es? Seguro que su papá era seguidor de Luis Miguel. O son de esa época de nombres novelescos, ¿verdad? Carlos Miguel. ¿De qué? Miguel en Brasil. No sé si la relación es con el artista mexicano, pero suele... no sé. Pero acá Carlos pasando... Miguel había uno durísimo, pero no creo que le pasando ponga la línea... Nació en Puerto Murtiño, y ahí nació. cruzando el Chaco, creo que es. Pasando ahí la línea... No, Puerto Murtiño, pero no, es hacia Vallemí, hacia la zona norte. Hacia el norte, sí, Vallemí pasaba. Vamos a preguntarle a Edgar cuando venga. Pero según lo que yo entiendo, 26 años tiene, me dicen acá, gracias Gerardo. Puerto Murtiño es hacia la zona norte de nuestro país. Si no estoy equivocado, Catucaya Huizna también. Vamos con las repercusiones. Richard Ortiz, Diego Aguirre, Iván Valdés, jugador de Tacuarí, Iván Almeida y el hincha Opina de Olimpia. Materiales al aire en ABC TV, por favor. Necesitamos un triunfo acá en el torneo local y bueno, hoy se nos complicó bastante,
buscamos por todos lados el primer tiempo, por ahí nos confundimos un poco, pero creo que corregimos el segundo tiempo y con la tranquilidad que tenemos tocar la pelota y ahí vino el gol para el triunfo. El primer tiempo por ahí nos equivocamos, pero el segundo tiempo ya dijimos que era 50 minutos nada más que nos quedaba y hay que poner todo. Y sabíamos que nuestro potencial es que ponemos la agresividad y vamos a conseguir el triunfo. El segundo tiempo el equipo me gustó, propusimos, generamos situaciones y bueno, pudimos hacer el gol del triunfo. Era importantísimo, lo habíamos hablado con los jugadores, volver a ganar. Se había conseguido un buen resultado en Copa, pero teníamos que ganar por el campeonato para seguir creciendo y bueno, lo pudimos lograr, así que hay que seguir por este camino. Estamos dándole muchas ideas a los jugadores, transmitiendo, a veces sale, a veces no, pero por lo menos los resultados están llegando y eso hace que todos nos sintamos mejor. Una de las cosas que yo lo he dicho cuando a mi llegada, me gusta darle oportunidad a los jugadores jóvenes y hoy lo pudimos hacer y creo que Cornet cumplió muy bien porque intentó, buscó la pelota y generó cosas, y Manu Romero es un jugador también que está trabajando muy bien y que puede jugar en cualquier posición de ataque. De hecho lo puse un ratito por derecha, después lo cambié para la izquierda con Diego Torres para buscar variantes y bueno, también cumplió muy bien. Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos muchas oportunidades, yo principalmente tuve un mano a mano, me siento un poco culpable por malograr esa situación, era una buena oportunidad para ponernos en ventaja, así que nada, ya está, si no haces, te hacen, así contra equipos grandes, ellos tienen una y te van a hacer, así que nosotros tuvimos que aprovechar nuestra oportunidad cuando tuvimos las chances en el primer tiempo, así que nada. Creo que hicimos un buen primer tiempo donde tuvimos que haber sacado una diferencia en goles y nos costó el partido no convertir. Las ocasiones claras que tuvimos en los primeros 45, también creamos opciones de gol en el segundo tiempo y bueno, nos vamos con el consuelo de que el equipo está levantando cabezas, de que de a poco vamos a ir encontrando fútbol. Es el tercer partido en 10 días de que estamos en el club y creo que se ve una mejoría importante. Hoy nos faltó el gol, jugamos contra un gran rival y bueno, encontró Olimpia el gol y terminó ganando 1-0. Se sacó un resultado hasta el momento favorable para Olimpia. Estamos mal, hay que mejorar mucho. No vamos a llegar a ningún lado en la Copa así a este nivel. Espectacular, está bien. Falta mejorar mucho, pero lo importante es ganar. ¡Vamos Olimpia! Hoy jugamos bien, así tenemos que estar siempre. Bueno, lo importante es ganar por ahora. Y también, buenísimo, los pendejos entraron, entró bien Cornet, entró bien Romero. Espectacular Olimpia hoy. A nadie no le ganamos, hermano, querido. Da sentate, mi rey, con nosotros vamos al partido, ahí vamos a ganar. Hugo Fernández, sos un fantasma, hermano. ¿Cuántos cromosomas tenés? No jugamos a nada, pero ganamos. ¡Vamos Olimpia! Partido sufrido siempre con Rataguarino, hace un partidazo, pero bueno, salimos. Y lamentable, hay que mejorar, porque tuvimos solamente una oportunidad de gol. Tenemos que mejorar si queremos ganar el Atlético Nacional. No podemos solamente valernos de centro al área y no hay delantero. Tenemos que jugar con 2 delanteros, profe, 2 delanteros. Con dos puntas, Aguirre, con 2 puntas. Para la cuarta, no pasa nada, vamos para la cuarta. Estamos flojos, pero aguanta Olimpia. Vamos todavía. ¡Vamos Olimpia, carajo! Bien. No, ya estamos por buen camino. Vamos por la libertad ahora. Hay que mejorar un poquito, pero buen triunfo Olimpia. Así da gusto ver el partido. Te pones más huevos, Zárate, carajo. Vamos Olimpia, carajo, andate, Zárate. Regular. Hay que mejorar. Hay que poner más huevos. Bueno, ahí están los hinchas opinando después del partido. Juanma, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué hay en Cerro? ¿Está confirmado el equipo para hoy? Hoy 20:30 a Guaraní por esta fecha número 14 del torneo de apertura. Va a ser de vital importancia. Primero, porque hay un solo punto de diferencia a favor de Cerro Porteño, que se coloca como escolta del líder Libertad. Aparte de eso, Libertad va a jugar antes del partido de Cerro Porteño, es decir, que Cerro va a jugar sabiendo ya el resultado de Libertad esta noche cuando enfrente a Guaraní. Y así como están las cosas, habrán modificaciones en el equipo de Cerro Porteño.
y las modificaciones son más bien por la cuestión del cupo de extranjeros. No se va a guardar nada Facundo Saba para el partido de hoy, salvo una situación, la de lateral derecho, Alberto Espínola, que está con una pequeña acumulación, una carga importante luego del partido ante Palmeiras, pero después el equipo que pone Facundo Saba de vuelta con cinco extranjeros y el máximo potencial, el que viene utilizándolo en Copa Libertadores de América hoy para enfrentar a Guaraní. Juanma, bueno, pone todo entonces Saba, pone todo Saba. Sí. Sí, Fabio. Claro, porque en este caso, Bruno, por ejemplo, es importante mencionar esto que resaltás, porque, por ejemplo, el jueves en el Morumbí, al ser consultado por el caso de Diego Churini, él había mencionado que salió con una pequeña carga. Es decir, muchos pensábamos a partir de eso que Churini a lo mejor descanse para este partido, recordando que el delantero argentino cumplió su fecha de suspensión en la jornada anterior ante Trinidense y ya está a disposición. Alberto Espínola también está a disposición después de haber sido expulsado en el juego ante Libertad, ya cumplió él, pero hoy no será de la partida. Así como están las cosas, Enzo Jiménez estaría arrancando como lateral derecho y Diego Churín repite también, estaría repitiendo en la delantera con Robert Morales. Pachi Carrizo, que fue sustituido el jueves ante Palmeiras, ya no salió para el segundo tiempo, estaba un poco ahogado, también está como para arrancar el partido de hoy. El que estaría cediendo su puesto, o los que estarían cediendo su puesto, son el central brasileño Eduardo Brock y el volante central Rafael Carrascal. Después prácticamente es el mismo equipo que jugó ante Palmeiras por Copa Libertadores de América. Bueno, Juanma, no, claro, es que Cerro tiene que poner... Si gana Cerro hoy, tendrá que esperarlo de Libertad, pero si Libertad pierde, va a quedar a 3. Va a jugar conociendo el resultado de Libertad. Va a jugar conociendo el... Libertad juega primero, entonces. No, yo sé, y eso es lo que digo, sabiendo el resultado, esperando el resultado. Si pierde Libertad... 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde juega Libertad de Luqueño. Si pierde Libertad y después Cerro le gana a Guaraní, se va a poner a 3 puntos. Por eso. Olimpia que está muy lejos, ¿verdad? Y Guaraní si gana y pierde Libertad. Guaraní va a recuperar el segundo puesto, que era su lugar anteriormente hasta que Cerro lo sobrepasó. Entonces, si gana Guaraní va a llegar a la línea de 27 puntos, uno por encima de Guaraní fue el empate sobre la hora de Trinidense, ¿verdad? Claro. Estaba ganando, estaba manteniendo el lugar. Ameliano. De hecho, en el empate con Libertad es donde le alcanza a Cerro. Sí. Y después, para mantener la misma cantidad de puntos con Cerro, debió ganarle a Ameliano en cancha de Trinidense y sobre la hora le empató a Ameliano. Y ahí fue perdiendo terreno Guaraní. Mi querido Quique, grabamos esto, por favor. Juanma, para que conste en acta. Entonces, probable equipo de Cerro Porteño para jugar hoy ante Guaraní. Ya estamos con Gerardo para que nos cuente lo de Guaraní también. Te escuchamos, Juanma. Sí, señor. Cerro Porteño iría de la siguiente manera para enfrentar esta noche a Guaraní. Jan Fernández en el arco como lateral derecho, ingresaría Enzo Jiménez. La dupla de centrales, Robert Piri Gamota con Pedro Álvarez. El lateral izquierdo, Gabriel Báez. En el medio campo, Claudio Aquino. Damián Bobadilla retorna a la titularidad, Ángel Cardoso Lucena y Federico El Pachi Carrizo. La delantera, Diego Churín junto con Morales. La probable alineación de Cerro Porteño hoy para enfrentar a la Origen en el Estadio Defensores del Chaco 1. Bueno, está bien, Juanma. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Cómo no? Estamos atentos. Estamos atentos, Juanma. Gracias, muy amable. Cerramos con ABC TV. Vamos hasta Edgar y ya seguimos con nuestra programación. Mucho de qué hablar. Tema selección sub-17, muchachos. Se despidió con una victoria, pero me parece que amerita que hablemos un poco de la situación de las divisiones inferiores de la selección paraguaya de fútbol. Y pasó otra vez lo que siempre venimos hablando, es decir, cuando ahondamos en detalles, en análisis completo de lo que pasó con la sub-20, ya habíamos adelantado esto que podía ocurrir. Bobadilla no renunció todavía. Oficialmente no hay nada, pero yo supongo que él va a llegar acá, va a renunciar, ¿verdad? Es lo porque más insostenible es lo suyo. Es lo más razonable. Eso se supone, ¿no? Ya habrá terminado. Creo que es la última vez. Vos no tenés, Wilson, archivo. Cuando él hablaba, se le preguntaba y estaba molesto.
esa parte donde dice, no, huir es cosa de cobarde, dijo. Claro. Y después habló del contrato, pero él llegó a decir, voy a cumplir mi contrato, esa parte es lo que no estoy recordando. Por eso sería importante, Quique, cuando tengas tiempo, encontrar ese archivo. Fue después de volver del Sudamericano Sub-20, donde al final quedamos eliminados. Él ofreció una conferencia de prensa. Exacto. Y ahí Gerardo, los otros colegas también empezaron a preguntarle qué iba a hacer él. Y él decía, yo no soy cobarde para dejar las cosas tiradas e irme. No, pero a un colega nuestro también le llegó a decir, ¿te molesta? Algo así. La respuesta fue, ¿te acuerdas que no fue muy cordial, que digamos, verdad? Sí, porque... Al colega Dani Troche fue. Fue Dani Troche. Sí. El colega que le preguntó si no iba a renunciar, y él palabras más, palabras menos, le dijo, vos querés que yo me vaya, una cosa de eso, y el colega eso es lo que dijo, vos querés, algo así. Sí, así y el comenzó. colega después le dijo que le pareció que era lo correcto, ¿verdad? Pero él decía, no, yo no voy a dejar las cosas tiradas, y yo tengo un contrato y yo tengo que cumplir con este proceso. Horrible lo de Aldo es insostenible, él no puede continuar al frente de la selección. Pero como ustedes dijeron, o sea, de hecho terminó ya su contrato, se hizo, y ahora esperar qué es lo que va a hacer la PF, ¿verdad? Si él forma parte de la galería nomás de tantos profesionales. ¿Por qué no le llaman a Jubero y le dicen ya, le hacen un contrato importante que maneje las inferiores? Yo busco un perfil de ese. Ahora, no sé si Jubero quiere, no quiere. Intentar. Pero intentar ya un técnico permanente, ¿verdad? Que conoce de inferiores. ¿Y te acordás que hablamos del perfil, Bruno? Y nunca encajó para nosotros Aldo Badilla en ese perfil. No, nunca. Imagínate lo que pasó también. Hay audios ambientes de los partidos donde maltrata a los jugadores. Se escucha, me va a decir, bueno, son jugadores de fútbol, tienen que recibir algún reproche, algo, pero la forma que él lo hace, aparte... No son tiempos para... Hoy día ya los chicos no se manejan así. Vos te darás cuenta, yo tengo una hija de 12 años, y vos a medida que vos le hablás, a lo mejor le hablas mal y no hay buena recepción. Hay que hablar lo necesario y hablar bien, respetuosamente, ¿verdad? Y después si ya ejercer, por ejemplo, no sé, creo que castigos en todo caso, pero no maltratarle, porque ahí se vuelven más rebeldes los chicos y entienden menos, o hay chicos que se bloquean. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Tenés lo de Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Varta es la batería número 1, rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código Tower Star 2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Tenés el archivo, mi querido, hoy bienvenido al barco. Ponelo por favor, ¿le parece a Chipi, nuestro colega? Mira, igualito Chipi, será el doble de Chipi. Voy a enviarle una foto a nuestro querido amigo Chipi. Dale, ponelo al aire, Bobadilla. Después de la eliminación, ¿pudiste hablar con el presidente y por ahí poner tu cargo a disposición por una cuestión de respeto y por una cuestión de nuevamente repito esto, el fracaso que sentimos y sufrimos en esta sub-20? ¿Pudiste hablar con él y específicamente poner tu cargo a disposición y qué él te dijo en este caso si es que se produjo? ¿O vos querés que yo ponga? Porque están insistiendo mucho y te voy a decir una cosa, eso es de cobardes. A 40 días de un sudamericano es de cobarde ir a dejar todo tirado. Y yo eso no voy a hacer. Sí, tengo que asumir una responsabilidad. Es muy fácil irme nomás y dejarle la responsabilidad a otro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y más siendo paraguayo y más estando en la selección. O sea que yo no voy a hacer eso. Sí hablé con él y no le presenté eso. Porque no me parece correcto. No me parece correcto hacer eso sabiendo que tenés a 40 días al otro sudamericano que tenés que dar la cara. Pues es muy fácil irme a mi casa a descansar y dejarle responsabilidad a otro sabiendo que nosotros iniciamos esto. Tenemos que terminar. Termina bien.
No va a terminar tan bien porque queríamos terminar clasificar las 2 categorías. Ahora nos queda una, esperemos clasificar, que es el sueño de vuelta de todos, pero tampoco no voy a sacar la responsabilidad de decir no me voy y le dejo a otro y tampoco clasifica y le echamos la culpa al otro profesional que viene. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas y no le voy a presentar mi renuncia, voy a terminar respetando el contrato y bueno, esperemos que ahí se cumpla, podamos cumplir el hecho de ir a un mundial y bueno, que ahí se vea qué va a pasar, seguramente si ya no seguimos. Bueno, voy a cumplir mi contrato, dice. Y que su contrato es hasta que termine este sudamericano, supongo. Entonces se va, Aldo Badilla se va. Yo creo que ya el enfoque. Y después, perdón Dani, con esto cierro, yo le cedo la palabra porque un tema muy que genera mucho. A ver, a mí me parece que la APF tiene que reorganizar el organigrama, porque no puede ser que Aldo Bobadilla sea el coordinador de todo, él sea el técnico del sub-17, él sea el técnico del sub-17, sub-20, perdón, y la evaluación la tenga que hacer el coordinador, o sea, él se tiene que evaluar a sí mismo. Tiene que haber una persona que no esté comprometida con ningún cuerpo técnico, que haga un análisis frío del trabajo de cada técnico. Me parece, ¿verdad? Y buscar ya una figura importante, tiene que ser, yo insisto, un técnico que le guste, que le apasione las divisiones inferiores, porque no es igual un técnico de mayor que vos traigas a las menores, no, a lo mejor no te va a funcionar, porque no es el espíritu. Acá se tiene que ejercer docencia, se tiene que tener paciencia. Muchas cualidades hay que tener para manejar un plantel de chicos. Y después seleccionar bien los jugadores, manejarlos psicológicamente. Ayer, por ejemplo, acá aportan los compañeros, estaba ganando y Aldo estaba con una cara de enojado. ¿Qué es lo que más ya se eliminó Paraguay? ¿A qué es lo que apunta? Yo reitero, a mí me parece que, claro, la APF tiene que hacer un buen organigrama. Un técnico sub-20 para mí, un técnico del sub-17 y por encima un coordinador que esté otra vez por encima de estos técnicos haciendo evaluaciones y que él sea el enlace con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Me parece que es así el sistema de trabajo. Claro, y que se trabaje sobre todo en algo que la APF en estos momentos tiene, el poderío económico tiene, para hacer un trabajo en inferiores. La estructura tiene, porque lo primero que te dice esta administración es, tenemos 25, 30 canchas, tenemos sintético, tenemos para las chicas, perfecto, pero si no acompañas con logro deportivo no te sirve de nada. Entonces, invertí, hace eso que vos decís, Bruno, un coordinador general, un técnico para la sub-17, un técnico para la sub-20, no traigas reglamentos increíblemente absurdos para nuestro fútbol. Imagínate, se hizo un reglamento sub-20 en esta apertura porque supuestamente era para foguear a nuestros mundialistas. Sí, íbamos al mundial y nos fuimos al mundial, no. Ahora se va a hacer un sub-18 que es mucho más todavía increíblemente, hasta si se quiere, estúpido lo que se va a hacer, porque es así. ¿Dónde vas a encontrar jugadores sub-17 que puedan jugar en primera división? Sus primeras armas. Es un chico que huele todavía a escuela de fútbol y vos ya le vas a hacer jugar en primera porque tenés un reglamento. Pero ¿verdad? te voy a decir una cosa. Cada vez los jugadores juegan más. Está bien. Vos mirá, pero no vaya a imponer eso, Bruno. Vos mirá lo que es fútbol argentino, lo que es fútbol brasileño. Hace poco el Hendrick jugó contra Cerro. Perfecto. 16 años tiene. Nosotros también ya tenemos que cambiar esa mentalidad. Siempre hablamos de eso, Bruno, pero esos aparecen y son chicos espectaculares que van a jugar. Pero no podés imponer. No podés. ¿Cómo vas a tener su 18 en primera división por imponer reglamentos? Eso no puede ser. Y encima, absurdo, para que hagan lo siguiente: contraten los técnicos profesionales porque idóneos los clubes no quieren trabajar en las divisiones inferiores y eso cada vez se nota más. Que aprieten eso y no precisamente pongan un reglamento. Yo creo que acá hay que apuntar al organigrama y a la forma de... Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que apuntar a verdaderos formadores. Claro. Y hay que mirar un poquito hacia el Río de la Plata, por lo menos, Argentina. O si no puede, porque a mí me parece lo tuyo, tu idea, lo de Jugero también es muy interesante, porque es un profesional que primeramente era especializado en formativa, después se le dio acá, ¿verdad? Habrá que ver después si él pretende o no seguir o volver a ese nivel, digamos, de dirigir selecciones menores o formativas. Entonces, desde ese costado, creo que primero hay que apuntar a gente que quiera, porque también se da en esto cuando aparece un técnico que normalmente dirige en primera
se le viene la primera oferta y se va. Y lo pasó con Mourinho, por ejemplo, ¿verdad? Bobadilla mismo, técnico de primera. Y con Carlos Humberto Paredes. Él también dejó en su momento la sub-20 para... Y ahí se corta todo el proceso. O sea, son como puestos... Si mientras que trabajan en la RAI, itinerante. Por ejemplo, yo estaba leyendo, y estoy de acuerdo con ustedes, organigrama. Estaba leyendo un poco, porque es cierto, es el coordinador de las selecciones menores y a la vez técnico. Y estaba leyendo que el gerente Barreto, Diego. Y Diego leyendo, no tiene ninguna experiencia, con todo respeto. Es más, claro, con todo respeto. Estaba leyendo, Bruno, las palabras de presentación, y Diego Barreto dice: tú estabas entrenando en General Díaz y me dio esta oportunidad. O sea, él estaba entrenando en General Díaz como arquero. Le dijeron: ¿no querés ser gerente de la...? Y vino sin ninguna preparación. O sea, ¿qué evaluación puede ser el trabajo de Bobadilla? Claro. Uno es coordinador, el otro es gerente, y entonces no estuvo bien, ¿cómo se dice cuando se nace? No estuvo bien concebido. Mal barajado el proyecto ya, claro, de entrada. ¿Sabes dónde está mal barajado, Federico? Y si sumamos que el técnico, para todo el mundo, no va a saber, algunos pueden maquillar, pero que Bobadilla es lo menos indicado para dirigir una infantil, ahí ya... Acá una persona coincide con nosotros el tema de formadores y después me dice contundentemente desterrar amiguismo. Gente del fútbol. Y sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que Aldo, por ejemplo, lo lleva a Barreto, que no tenía ninguna experiencia hasta antes. Estaba haciendo sus primeras armas, ¿verdad? Justo Villar, por ejemplo, es el gerente deportivo de la General, ex arquero. Gerente deportivo de las inferiores formativas, Diego Barreto. Coordinador general y técnico de la sub-17 y sub-20, Aldo Bobadilla. O sea, estamos hablando de los tres arqueros de la misma generación, que están ahí. Pero ¿sabes qué? Nada de esto se iba a estar diciendo si se hacía bien los deberes, si clasificamos al mundial. Pero te voy a decir lo siguiente: para mí, el tema de que el técnico del sub-17, del sub-20, porque comenzó con el sub-20, haya fracasado, psicológicamente, pues luego ya vos te vas desgastado, tu figura ya se va a desgastar, y psicológicamente el jugador de sub-17 no vive pues en un termo y sabe lo que... mira, este viene a fracasar, no le fue bien en el sub-20, ahora nos va a dirigir a nosotros otra vez en el sudamericano, comienzan las dudas. Y lo peor que puede pasar en la vida misma, cotidiana de cualquier persona, es cuando hay dudas. Vos tenés que estar seguro de lo que vas a hacer. Podés estar equivocado, como suele decir esa frase: si tenés un plan, aférrate a él, dice. Pero acá ya llega el técnico muy desgastado, y supongamos que le vaya bien en el sub-20. Bueno, otro técnico que tengan la misma oportunidad y la vara queda alta, entonces dice: no, yo también tengo que hacer bien los deberes para clasificar al mundial. Entonces se dividen las aguas para bien. No que un técnico del sub-20 que ya no le fue bien llega desgastado totalmente hasta él mentalmente, él llega... acá pasamos su conferencia, él mismo ya está argelado, ya no hay ambiente... no sé cómo explicar, ya sé, pero no vamos a estar calificando simpatías o no, porque si no, imagínate vos, pero sí, convengamos que no es, claro, para lo que él es y lo que está haciendo, porque nosotros no hablamos de las personas, sino hablamos de los trabajos que hacen las personas. En este caso conlleva porque también tenga una forma de ser esa persona que va a conducir profesionalmente a unos chicos. Por eso hacemos referencia al tema de que Bobadilla pues no transmite, no es lo muy amigo, vamos a empezar por ahí. Entonces, si vos vas a manejar chicos, hoy día los chicos vos tenés que entenderlo, tienen tecnología, tienen esto, entonces ir hablando con ellos de otra manera. Pero insisto, el plan, yo creo que la APF tiene que cambiar, porque la APF con esto se pega un golpe muy duro, es muy fuerte, ¿no? Ir a un sub-20 en menos de 2 meses, no se va al sub-20, no se va al sub-17, y Bobadilla tiene que irse ya, no sé qué está esperando, o sea, si su contrato vence en no sé cuándo, yo, simbólicamente la APF ya tiene que decirle muchas gracias, hasta luego, no, ni muchas gracias. Señor Aldo Bobadilla, gracias por... No sé, no la palabra gracias. Señor Aldo Bobadilla, le comunicamos que se pone fin a su contrato con fecha de vencimiento tal, pero adelantamos por los motivos ya conocidos ante la no clasificación del sub-17 y sub-20. Hasta luego. Así. No, muchas gracias ni nada.
Y Aldo que vuelva al ruedo, no sé, dirigiendo un equipo de primera división, cuando le den oportunidad, seguro que va a tener. Claro. Pero no las inferiores comenzar un proyecto. Claro, porque yo le te traslado algo más y haciendo un seguimiento a lo que vos decís, Bruno, con respecto a que ya se fue desgastada la situación con Bobadilla. Y no solo eso, por más que uno quiera evitar y dice, no, a los chicos no le vamos a trasladar esta presión de clasificar sí o sí al Mundial porque no lo pudo hacer la sub-20, igual hay una presión extra para estos chicos de 16 años que se tienen que ir a divertirse a jugar fútbol. Y ahí es donde se debe apuntar justamente a buscar un técnico que pueda trabajar con los chicos de 15 y 16 años, que pueda combinar la diversión que es jugar al fútbol con el compromiso de vestir la casaca de una selección, pero no podés ir a atarlo a lo táctico a unos chicos que no tienen la culpa que vos fracasaste en la sub-20, porque ese traslado de lo que tiene que ver con haber fracasado en el Mundial también se llevó al sub-17, por eso... Claro, le traiciona al mismo el estado de ánimo de Bobadilla era ese. Mira lo que te colaboro con esto. Javier Mascherano, gracias Luis María, Merlo, nuestro colega, escribe. Javier Mascherano agradeció el interés del Al Rayyan de Qatar, pero rechazó la propuesta para ser su entrenador. El DT de la selección sub-20 de Argentina les hizo saber que está focalizado en el Mundial y que no estaba en condiciones de asumir pese a la millonaria oferta. Esto fue tiempo atrás, cuando él estaba, porque no se clasificó al Mundial sub-20 Argentina. Pero imagínate, ahora sí porque va a ser local, ¿verdad? Sí. Pero hubo una oferta y él dice no, o sea, él está focalizado porque él quiere ser entrenador de su selección y él se siente... de la formativa. Está comprometido. Y sobre todo es una segunda oportunidad porque él por nada del mundo quería volver más allá que iba a clasificar directamente a Argentina, porque para él sintió, en comparación con Bobadilla, el fracaso del Sudamericano Sub-20 e inmediatamente renunció. Acá me dicen que Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto van a tener injerencia a partir de ahora en las selecciones menores. Hay que ver esto, confirmar. ¿Van a meter mano? Supongo que sí, no sé. Igual hablamos ya de un proceso que dentro de 2 años va a haber sudamericano. ¿Ya terminó con este? Espérame un ratito, me desinflaste todito. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Alaska, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, gracias. Acá, por ejemplo, ¿qué comunicación hay entre las selecciones juveniles y la mayor? Ahí pues el proyecto ya se habla, ¿verdad? Comunicación de las inferiores con la selección mayor. Y acá me dicen el sub-23 no es en enero. Sí, el preolímpico. El preolímpico, bueno, ese es muy importante. Sí, pero ese tiene que dirigir a Barros Esqueloto. Porque el primero sub-23 es cada 4 años. Y ahí ya son mayores. O sea, todo esto... el responsable tiene que ser... Sí, porque va a tener jugadores profesionales entre 21 y 22 años. A lo sumo pero no arranca ya la eliminatoria en septiembre. Sí, pero en esa época... No colisiona, o sea, vos podés trabajar en mes de diciembre con la sub-23 y te va después al preolímpico. No, de sobra te da el tiempo. Claro, pero por eso. Ayer estuvieron los Barros Esqueloto viendo Tacuarembó. Claro, entre ir a ver Olimpia Tacuarembó. Anteriormente era, 2000 fue Raúl Vicente Amarilla, ¿verdad? Sí. Y 2004 Jara Sayer, que era el técnico sub-20. Creo que Jara Sayer incluso, fíjate cómo trabajaba la Copa en aquel entonces. Maño era el técnico, pero le dijeron a Jara Sayer que dirija la Copa América de Perú. Claro, porque iba a ser un ensayo. Para ir un mes después a Atenas, o sea, mira que había cosas importantes antes, se hacían bien las cosas antes, ¿no? Vos pensar, por ejemplo, el tema organizativo, la sub-20 jugando giras en Europa, los clubes daban a los jugadores, y esto pasó. Carlos Jara Sayer clasifica en enero, a Paraguay a los Juegos Olímpicos de Atenas, y en julio en la Copa América de Perú, y Paraguay va con Carlos Jara Sayer, y con varios sub-23, y ya armando el operativo donde se llegó una medalla de plata histórica, y eso se hizo muy bien. O sea, no hubo celo, ¿no? Que de la sub-20, sub-23, yo soy de la mayor. Había una cuestión, una verticalidad que a muchos no les gustaba, pero que servía para algunas cosas, algunos proyectos que salían bien realmente, una camada de jugadores que también
vio el tema de una posibilidad para ellos en los Juegos Olímpicos, pero ahora repito, lo de Barreto está bien, pero él no puede pasar de arquero a ser gerente de selecciones menores, por más que no sea un cargo tan ejecutivo como el de coordinador, y más si el coordinador es el técnico. No, yo creo que se le dio demasiados poderes, como diría, los superpoderes. Superpoderes, sí. Demasiado. Me parece. Y acá esto es interesantísimo. No voy a decir el nombre del compañero porque no me lo autoriza. Bobadilla tuvo 40 días con la selección sub-20 en Colombia. En ese tiempo, ¿quién fue el encargado del sub-17, por ejemplo? Porque ahí pues tenía tiempo para trabajar con los chicos, o sea, pero él estaba en el sub-20. Y se encargó uno de sus ayudantes. Y bueno, pero no sé. ¿Sabes a qué me recuerda lo de...? También, Hay que averiguar también quién... Estábamos hablando de Berizzo y que era primero el primer ayudante, después el segundo, la sub-23. El ayudante de Bobadilla, el más visible y conocido es Villagra. Carlos Villagra. ¿Quién, Pacú? Pacú Villagra, sí. Él es ayudante 1. Él estaba con la sub-17 mientras Aldo estaba allá. Sí. Y bueno, pero Villagra también, con todo respeto, ¿qué experiencia tenía, verdad? ¿Qué experiencia tenía Pacú Villagra? Siempre trabajó con Aldo. No, como asistente. Siempre trabajó con Aldo como asistente de Aldo Bobadilla. Pero, o sea, yo creo que al final caemos en lo mismo del tema de, bueno, ¿quién permite esto? Es la PF. Esa es la cabeza. Porque acá creo que ya estamos todos por de eso acuerdo, yo ¿verdad? te hablé organigrama. Sí, pero por eso. Pero acá cuando Ariel decía, el tema es el amiguismo. O sea, uno hace la retrospección y dice, ¿cuáles son los cargos o cuáles son los departamentos? Porque hay. Donde vos decís, pero en ese departamento, fulano de tal o profesional, se lo trajo inclusive del sector privado, se lo trajo de tal sector para que revolucione ese sector. No, yo te digo de la APF, de ese organigrama que hablamos. Y hay otro sector donde dice, espera, fulano ahora tiene un nuevo cargo. ¿Cuál es su cargo? No, y ahora ya es coordinador o que la competencia, que el otro. Y después dice, espera, pero él no era hasta hace poco dirigente de... Bueno, es cuestión de hacer esa construcción lógica nomás. Y después, no estoy estigmatizando y satanizando de dónde venís. Todo lo contrario. Puede ser una gratísima sorpresa. Decir, mira un poco, fulano Mengana era de este y ahora miran por todo lo que logró en ese departamento, en ese cargo. Porque esto es muy moderno, muy dinámico y se crean cargos, hay recursos, pero al fin y al cabo, como ocurre con un partido de fútbol, se evalúa con los resultados. Vos ves cosas que se hacen bien en la asociación, mira vos qué bien se está haciendo esto, perfecto. Y hay otro donde vos decís, pero ¿qué hace fulano de tal o qué hace Mengana de tal con semejante cargo, semejante departamento? ¿Cuál es la razón de ser? Y acá lo aterrizamos en el tema de debate. Todos sabemos la importancia del tema de una selección juvenil, que también termina siendo una consecuencia de los clubes a nivel nacional. ¿Cuántos clubes son los que trabajan bien? Villagra estuvo en Colombia, me dicen acá. Claro, Aldo también, pero por eso, o sea, ellos... no, es que se quedó a dirigir a su 17 a practicar acá mientras tanto. A mí también me agregaron que Villagra y Bazán, los dos ayudantes, estuvieron en Colombia. Entonces, ¿quién estuvo acá? Mencionaron que alguien del staff había estado entonces con la sub-17. Pero, por eso, o sea, porque este es un trabajo de 2 años de duración, que tiene la parte de culminación ahora. Y durante estos 2 años, nosotros también nos vamos a olvidar, porque no hay competencia. Por eso lo de la sub-23, cuando también habíamos debatido la semana pasada, era algo muy eventual, algo que se reflotó para Colombia del 2020. Pero eso no le puedes gastar a Barros que lo otro, porque yo te digo sinceramente, Dani, si vos me decís querés sub-17, sub-20, ir a las Olimpiadas, el Mundial, yo te digo ya, hermano, ¿sabes qué? Sacame nomás los 3 y vamos al Mundial. O sea, yo lo que no quiero, justamente lo que estoy diciendo es desgastar la figura. No, pero sub-23 nomás te dije. De hecho, no hay selección seria que sub-17 y sub-20 depende del cuerpo técnico mayor. Pero vos estás compitiendo... Acá cuando estaba fuerte lo que se le dio, esa regalía para que Corea agarre y que haga... Espera, vamos a ejemplos. Sí. En septiembre arranca la eliminatoria. Entiendo que son 3 combos por año. Este año septiembre, octubre, noviembre. ¿Verdad? Septiembre, octubre, noviembre, 3 combos. Sí. Bueno, termina noviembre. Sí. Hay que ver cómo está la selección paraguaya
porque también puede, ojalá no sea así, puede llegar desgastado Barros Esqueloto, o está haciendo muy buena tarea y dirigir otra vez la selección sub-23 cuando vos estás... ¿Cuándo va a tener el siguiente combo? Septiembre recién, del 2024. Ah, recién en septiembre. Ah, No, o sea, o sea, es por demasiado tiempo. No, O sea, él va a cerrar el año Hasta 2000. los técnicos de selección quieren dirigir. No, Dale. pero tiene que dirigir él. Es responsable. Es que él quiera. La APF le tiene que decir, usted tiene que dirigir. Sí, lo que dice Bruno pasa muchas veces con... La otra vez estábamos hablando de Javier Álvarez, el técnico de Colombia en la Copa América de Paraguay 99, que le gana 3-0 a Argentina en Luque, y está la famosa frase: equipo al que agarre selección Colombia mal parado va a ser goleado. Y el tipo pasó, se fue pro olímpico 6 meses después y Brasil hizo 9. Ahora le hizo 9 con Ronaldinho y lo echaron. Técnico la mayor fue al pro olímpico, confiado, tenía buen equipo, 9-0 perdió con Brasil, se quedó sin la mayor, sin la sub-23 y todo, ¿verdad? Sin el pan y la torta. Claro, entonces también está ese punto. Claro, pero Acá yo estoy viendo, por ejemplo, porque hablaron muy bien del técnico que dirige a Venezuela, que clasificó Venezuela por segunda vez en un sub-17. Segunda vez en la historia clasifica a Venezuela. Pero nosotros no podemos traer venezolanos. No, yo no dije que vos dijiste eso, ya sé que te vas a adelantar. Estoy con el Zócalo, ¿verdad? Estoy hablando es un técnico argentino. Ah, argentino. Trabajó en las inferiores de San Lorenzo, River, lo contrataron en México para las inferiores. Hacía tan buen trabajo en las inferiores que pasó a trabajar en la primera de México. 52 años tiene. Se nota que hicieron todo un seguimiento de la carrera, más que está Lorenzo ahí, ¿verdad? Que es argentino. En Venezuela está. ¿Quién está? Batista. Está Batista. Sí, al ser del riñón de él. Pero a él sí le dieron las 3. Voy a esto porque hablaron muy bien de unas declaraciones que dio el señor ante el partido con Paraguay. Juega muy bien Venezuela. Está en un lugar que nosotros queremos estar hace bastante tiempo. En menores y no. Venezuela fue subcampeón en una sub-17. Te agrego, ayer le frustró la posibilidad a Ecuador de ser campeón. Brasil terminó siendo campeón. Gracias a Venezuela. Gracias a Venezuela. Y van a mundial Brasil, Ecuador, Argentina que tiene y Venezuela. 52 años y que empezó hace 20 años como formador de varios clubes. ¿Viste? Y bien. Pero es formador. Sí, fue formador, claro. Pero por eso, bueno, y Aldo Bobadilla, ¿cuándo fue formador? Pero por eso, mira que se saltó cuando dijiste, no, pero si vos me decís que viene un tipo con un currículum de formador, a mí lo que menos me interesa es la nacionalidad. Claro. O sea, pero venezolano no tampoco. Pero ¿por qué no? ¿Qué quedamos? Y si a Venezuela ya le dirige un argentino por algo. No, pero si vos me decís, por ejemplo, Dudamel hizo carrera también como formador. O sea, bueno, no, voy nomás que... Pero tiene que conocer el fútbol paraguayo. Y a ver, los Sarabia, Morínigo, Carlos Humberto, Boadilla conocen... Dudamel lo dejó fuera de un mundial con una sub-23. Con la sub-23, cuando vinieron acá y hasta mandó mensaje a nuestra dirigencia, que eso es mandar gente al hotel, muchachos. O sea, nos pegó una bofetada. Pregunto, ¿hay un técnico paraguayo con ese rasgo? No hay. Pues por eso... No estamos nosotros en condiciones de decir, vos sos de yo voy a lo de Ariel. No, lógico, Dani, vos conocés mi pensamiento. A mí no me interesa la cédula del tipo. O sea, ¿de dónde salió que venga a hacer un buen trabajo? Está hablando el argentino. Que sea buen profesor. No, pero venezolano, ¿sabes qué? Bruno pensó que era yo pues tengo mi orgullo. O sea, yo también tengo mi orgullo. No, espera. Si vamos a traer un venezolano, hermano. Espera un ratito, hermano. No. Venezolano no. En líneas generales te estoy hablando. Yo no miro la cédula. Ahora, si vos me decís, Dani, un argentino, un brasileño, un uruguayo, quiero gente que esté por encima mío, históricamente hablando. Pero, hermano, vamos a echar un técnico boliviano, venezolano, no, déjate joder, Chu, no, eso no. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más.
Llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con super precios de película. Además, con los mejores precios del país y sin entrega inicial, TV Win Smart 43 pulgadas Full HD a solo 18 cuotas de 134.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a ir con el tema selección. Ya vamos a hablar de Olimpia, el tema campeonato. Hoy lo de Cerro ya contaba Juanma, tenés el archivo ya hoy. ¿Cómo arranca Cerro hoy probable? Guaraní también en un momento. Pues este es un tema candente. Y lo de Carlos Miguel Coronel, acá archivo. Wilson González ya le preguntó en su momento a Barros Esqueloto y esto respondió. Wilson González, ABC Cardinal 730 AM. ¿Hay una posibilidad real de nacionalizar y contar con el arquero Carlos Miguel Coronel del New York Red Bull? Bueno, es una situación personal del jugador que tiene la posibilidad de hacerse paraguayo. Una vez que él lo considere oportuno hacerlo, nosotros lo vamos a considerar para nuestro equipo, obviamente. Tal es el caso de él, como de otros jugadores que hay fundamentalmente en el fútbol argentino, que preguntan. Nosotros no podemos hacer nada, es el jugador el que tiene que dar el paso adelante. Una vez que lo realice, nosotros decidiremos si tiene que formar parte de la selección paraguaya o no. Ahí está, archivo. Ya en conferencia de prensa, tiempo atrás se le preguntó a Barros Esqueloto y él dijo, sí, si se nacionaliza, entonces lo de Carlos Miguel Carlos Miguel Coronel. Carlos Miguel Jiménez, ¿sabe cuál es su tema emblema? No, pues Fabio. Sí, mi padre soñaba. Muy bien, muy bien, Fabio, muy bien. ¿Sabe dónde queda Puerto Murtiño? A ver. Edgar, contale a la gente, por favor. ¿No hacia Carmelo Peralta? Zona norte, ¿verdad? Carmelo Peralta, sí. Río Paraguay, está Carmelo Peralta, Isla Margarita y enfrente mismo está Puerto Murtiño. Es Puerto Murtiño. No es Puerto Murtiño. Murtiño. Porque esto pues es como el chiquinguña, dice la gente. No, es chiquinguña, no es chiqui. ¿Verdad que sea? Es chicu. Y nos cuesta, Chikungunya. Y yo ya no le digo más nada a la gente. Me dice, Congo chiquingunya. Chiquingunya, chinquingunya. Y bueno, hay algo que te dice chinquingunya. Otro, más difícil, ¿cómo dicen? Otro dice chiquingunya, otro dice, bueno, ya está. Digan como quieran, no me interesa. Vamos a nuestro tema, que este sí que me interesa. ¿Qué era que de Cerrado dijiste que no querían ni un venezolano? No, pero ¿sabes qué, Federico? Boliviano. Yo tengo mi orgullo y... Para técnico no quiero. Eso para mí sería un golpe. Yo no me quiero ir al mundial. No, pero si viene uno de Burundi... No, tanto así no. No, tanto así no. O sea, preferí que venga entonces pero ¿sabes que no? Yo te vengo de la AFA, de la CB. No venga a tergiversar lo que yo... No, señor. Momentito. Vos dijiste, ¿sabes qué? Prefiero no ir a la sub-17, sub-20. Yo te estoy redoblando nomás. Yo me quiero ir al mundial de mayor, el resto... Bueno, si se puede, se puede. Bueno, ya con el fracaso de ahora. Pero se comienza, acuérdate que siempre se comienza, o sea, una cosa va enlazada con la otra, ¿verdad? Cuanto más vaya a sub-17, sub-20, más posibilidades vas a tener de ir a mayores, porque el jugador ya te muestra una jerarquía que el fútbol paraguayo no está teniendo hace 15 años. Totalmente de acuerdo. No era coincidencia el trabajo de aquellos años 97, 99, acá casi todos los mundiales. No íbamos a un sub-20, nos agarramos la cabeza. Era un fracaso, pero terrible. ¿Cuándo fue la última vez? Yo ya perdí en el tiempo. 2003. A una Copa del Mundo. 2013. No, 2013. Con Víctor Turquía. La última vez, 2013. Sub-20. 5 campeonatos son ya que no... ¿Sub-20 o está hablando a nivel general? Sub-17 no fuimos, por eso Sub-17 no llevamos los mundiales siempre. En las últimas 3 camadas. Eso yo quería agregar. A mí de esto lo que me preocupa es que se va tipo el virus. O sea, hay una especie de epidemia mental también, porque lo que va a dejar el año del fútbol juvenil de Paraguay en el 2023 es que tanto la sub-20 como la sub-17 clasificaron de forma anticipada y cómoda en su fase de grupos, y en el hexagonal inclusive contra los mismos rivales a quienes sometieron y dominaron. Paraguay contra Venezuela en esta sub-17, para la gente que no siguió. En la fase de grupos, Venezuela le empata sobre la hora. Paraguay jugó bien ese partido.
Cuando es hexagonal, Venezuela fue mucho mejor. Ahí te puedo hacer superior. un punto aparte y te pregunto lo siguiente, Sí. Dani. Ahí, por ejemplo, tiene que haber una evaluación. Si fue mental, si fue físico, porque puede ser que sea físico, que los chicos No. lleguen... Bueno, espera. Pues, ¿sabes por qué o, no? o futbolístico. Lo físico ya te descarto desde el vamos. Ajá. Justamente porque Paraguay clasificó tan cómodo en el grupo. Las últimas fechas, tanto en la 20 como en la sub-17, Paraguay hizo rotación. O sea, Paraguay se enfrentaba a equipos que estaban los más... chicos llegaron descansados. Entonces, claro que ¿es mental o futbolístico? Es mental, y después lo mental afecta en lo futbolístico. Eso ocurre en la primera también, acá hace rato cuando hablábamos Pero del yo me momento voy Olimpia. para lo inmediato ahora. A mí me interesa lo que va a hacer en septiembre. Ya arranca la eliminatoria. Eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo con el tema de la sub-20. No, y mientras la APF replantea esto, porque la APF tiene que replantear esto, tiene que el organigrama en sí mismo. La APF, o sea, desde que asumió Roberto Gerson, dijo, vamos a ir a Rusia, dijo. Después tuvo que adaptar porque vio que no era tan sencillo el tema. A la APF, como ocurre con nuestra clase política, lo que le interesa es estar en la foto con el Zócalo, ya que hablábamos, o con el título, con fulano de tal volvimos después de tantos años a un mundial. Todos quieren estar en la foto de la inauguración, aunque sea un semáforo, todos los políticos quieren estar cortando la cinta, aunque eso sea ridículo. Esto que estamos hablando no sale en la foto. Por eso no creo que se haga un trabajo integral. No, yo creo que sí, Dani, Es que no porque, se ha hecho. porque la APF, por ejemplo, invirtió una millonada, 1 millón de fondos propios, más lo que le dio la FIFA y la Conmebol, 4 millones de dólares en canchas nuevas donde van a estar jugando los chicos. Está el fútbol femenino también con un nuevo local. O sea, se está avanzando en eso, pero... Ahora está tomando en serio. Está, y bueno, pero yo creo que este tropiezo, ojalá le sirva, múltiples tropiezos, porque son demasiados, en las menores y ya también con la mayor, yo creo que tiene que servir de ejemplo y me imagino que va a cambiar su sistema. No veo de otra manera. Ahora, ya dijimos, lo de Bobadilla ahora es la culminación de los 2 años que para la APF era algo bueno. Esa es la parte que la gente tiene que entender. También hablamos del tema del sub-19, sub-20. ¿Por qué crees que para este año apertura de sub-20 y clausura de sub-18? Porque ellos creen que esto sirve. Entonces, si ya venís con eso, está complicado. Ahora seguramente se van a acomodar como ocurre con la clase política. Los mismos que apoyaron a Aldo le van a decir, ahora vamos a destrozarle. Pero todos forman del mismo paquete. Entonces, ya creo que hicimos todo el análisis desde el lado Facundo de Fran, el arquero de la selección sub-17. Desde ese lado. La otra parte también de los profesionales. ¿Cuántos profesionales tienen esa vocación de querer ser formadores y no busca un utilizar como español, trampolín busca un europeo, busca un argentino, un uruguayo? Pero vos me decís, hermano, venezolano, y yo tengo mi orgullo. Vos acompañás, Mario, vos sos patriota, hermano. Sí. Pero el ¿verdad que talento no tiene nacionalidad? hasta nuestro Ecuador es una persona calificada, puede ser de cualquier lugar. No, ya sé, pero justo vas a encontrar a esa persona calificada en Venezuela, ¿vio? Venezuela son nuestros hijos en las elecciones, eterno. Yo te hablo de... Lo tenemos ahí, mira que terminó llorando. No, ya sé, Venezuela Dani. No hace 2 goles. Pero que antes... un concepto claro del fútbol moderno. Antes eran siempre nosotros, estábamos por encima de Chile, de Ecuador, de Venezuela, y vos me decís que venga a dirigir un Venezuela... por ejemplo, tráeme, te iba a decir. Y justo el pico tiene que ser. El mundo con el sub-20 de Venezuela, contra Inglaterra. Dudamel, ¿verdad? Sí. Dudamel. Y no hay otro. O sea, ¿sabes cuál va a ser el título? Técnico venezolano dirige ahora a las albirrojitas. No, Rafael Dudamel eso no quiero. Técnico de la hasta ahí no, mira, yo no tengo problema con la cédula mientras sea eficaz. Pero por eso, pero tengo mi orgullo, Dani. Estados Unidos con la lista negra de los países que no pueden ingresar. Pero ¿qué es lo que vamos a vender, hermano? Que tan mal pico estamos. Mira, ¿sabes qué? Bueno, estamos mal, ya sé. Pero hermano, vamos a tener una dignidad mínima por lo menos, ¿verdad? Dignidad nomás, orgullo. Yo no sé si ustedes me entienden. Y así nos ha ido, ¿verdad? Traen a un técnico argentino, un técnico uruguayo. No sé, alguien me acompaña en esto. Que Mastrangelo, Coria. Digo, Peckerman, no sé si está todo pero después seguimos. Yo estoy a tu favor, pero después seguimos. Bueno, vamos, Facundo y Fran, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Facu? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de comunicarme. Facu, veíamos en tu Instagram
que hacía un comentario con respecto a lo que ha sido la participación de Paraguay y un poco hablabas vos a título personal, agradeciendo a la gente el trabajo y que crees que esto va a cambiar. Tengo un par de preguntas, los compañeros también seguro, pero Facundo, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué crees que no se pudo llegar al objetivo? Bueno, el fútbol, como siempre, si uno no puede lograr algo, hay muchísimos factores, muchísimos detalles que no pudimos lograr. Tuvimos una buena fase de grupos, lamentablemente en el hexagonal no nos fue tan bien. Eso que arrancamos ganando contra Ecuador, arrancamos ganando contra Brasil, pero bueno, el fútbol es así, tuvimos muchas cosas que mejorar, hay muchísimos detalles, y por eso no pudimos clasificar. Pero vamos a seguir trabajando para en el futuro poder clasificar con la mayor o con la 20. Facundo, ¿por qué, por ejemplo, en la fase previa se hace un partido con el rival y con ese mismo rival en el hexagonal se hace otro partido? Por ejemplo, ¿cuál es, crees vos, cuál es la situación del por qué esos cambios se dan de un partido a otro? Bueno, nosotros nuestro partido de debut fue contra Venezuela en la fase de grupos. Llegábamos con el plantel completo, los 23 jugadores para jugar. En el partido contra Venezuela de hexagonal, por ejemplo, ya tuvimos algunos expulsados que no pudieron jugar, que es el caso de Lucas Inesú, que era una pieza clave que no pudo jugar. Evidentemente jugar el hexagonal ya es otra motivación. Venezuela se estaba jugando la clasificación contra nosotros y bueno, en la cancha se notó más que ellos querían irse al mundial. Notó una Venezuela muy de la fase de grupos. Lamentablemente nos ganó el partido, pero bueno. Facundo, cuando decís se notó que ellos querían ir más que nosotros al mundial, ¿fue porque pusieron más ímpetu, jugaron más con los dientes apretados, fue más parejo el esfuerzo de ellos? ¿Te referís a eso? No, yo lo que te digo es que en la cancha se notó una Venezuela, o sea, de parte de mi equipo, nosotros tuvimos mejores partidos que ese, y justo el partido más decisivo no jugamos tan bien, yo reconozco eso, y Venezuela fue muy diferente a los demás partidos, se notó una Venezuela muy diferente, bueno, eso. La altura no es una excusa, Facundo, ¿no? No, para nada. Aparte ya Venezuela era como el cuarto partido en altura, así que no fue excusa. No fue excusa la altura. ¿A vos te dicen nosotros, es más, en los entrenamientos entrenábamos bien, ocupamos oxígeno, así que no era excusa la altura. Perdón, ¿cuál es tu pregunta? Le decía si a él se le dice Neuer. ¿A vos te dicen Neuer? ¿Qué? ¿Perdón? Neuer. ¿Qué hablemos? El arquero de la Neuer. Selección alemana. ¿Me escuchás? Sí, le conozco. No, claro, porque me parece que tu representante te suele llamar así. Por la altura que tenés y seguramente por algunos movimientos similares. No, nadie me llama Neuer a mí. Escuché decir algún comentario ahí en las redes, el Neuer paraguayo, te estoy en Paraguay y eso, pero no, nadie jamás me llamó. Ya. Facundo, y terminaste medio llanto el partido con Venezuela, pero vos entendés seguramente y sos consciente que sos joven, que la revancha estará ahí a la vuelta de la esquina. Claro, bueno, sobre eso me dolió muchísimo, en especial el segundo gol, porque ya fue en el último minuto, casi ya no teníamos chances. Me dolió muchísimo porque era un sueño que yo tenía, jugar el Mundial con Paraguay. Trabajé por muchísimo tiempo, trabajamos con el equipo. Nosotros, el equipo, estábamos con el cuerpo técnico,
muy confiado que vamos a clasificar al Mundial. Tuvimos una preparación, una pretemporada muy buena. Fue un golpe muy fuerte, me dolió muchísimo, no pude contenerme en el partido, la verdad se me salió el llanto, pero soy consciente de que, bueno, soy sub-17 todavía, tengo la sub-20, si es que me llega a tocar de vuelta, que ojalá sea así. Tengo aún la mayor, que es lo más importante, de verdad, para cualquier futbolista jugar en la selección principal. Soy consciente de eso, obviamente no me voy a rendir, voy a seguir trabajando para poder jugar el Mundial, si es que me toca con la mayor algún día. Y ahora, en cuanto a tu futuro, ¿vos tenés que volver a tu categoría o qué te dijeron de Olimpia? Nada, en Olimpia no me dijeron nada. Yo supongo que voy a volver a mi categoría y a seguir jugando en formativas y seguir mejorando, obviamente. Donde me toque voy a dar mi máximo esfuerzo, como siempre, no importa el lugar donde sea. ¿Esa categoría es Sub-17, Facundo? ¿Perdón? ¿Es la Sub-17 en la que tenés que retornar para reincorporarte en Olimpia? Yo juego en la Sub-18, categoría 2005, un año mayor que yo, en esa categoría que juego. Ah, perfecto, cada vez está más cerca entonces. Sí, sí mismo. Bueno, está Facundo, para hacer un balance, ¿pensás que pasó más por lo mental o por lo futbolístico a nivel grupal que no se pudo llegar al objetivo? Yo creo que ambas cosas pueden ser. Somos chicos de 17 años, hay muchas cosas que no sabemos sobrellevar, hay muchísimas cosas que mejorar. Obviamente se ven muchos errores, que es común porque somos jóvenes todavía, pero bueno, es así el fútbol. Tenemos que seguir mejorando, lo importante es no rendirnos, seguir trabajando como siempre, con la humildad de siempre que nos corresponde, y espero que, yo creo que si me llega a tocar de vuelta a la sub-20, vamos a preparar un buen grupo para clasificar al Mundial, que es donde se merece estar la selección paraguaya. ¿El cuerpo técnico no le pudo encontrar la vuelta al tema mental o futbolístico? En realidad, bueno, el cuerpo técnico siempre nos habló muchísimo, nos ayudó, nos dio todas las herramientas necesarias para poder clasificar. Yo creo que fue un buen cuerpo técnico. A mí, por ejemplo, como yo soy arquero, el profe Aldo, que fue arquero, también me habla muchísimo, me dio muchísimos consejos que a mí personalmente me sirvieron y que definitivamente voy a usar en mi carrera. O sea, para mí tener al profe Aldo técnico me sirvió de mucha ayuda, y para mí, bueno, fue un buen cuerpo técnico, nos habló muchísimo, nos ayudó, y como te dije, por detalles no pudimos clasificar, lamentablemente. Facundo, gracias por atendernos, que no sea la última vez, ojalá que te volvamos a hablar y ya sea en otro contexto y con una alegría por medio. Gracias, Facundo. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que se tomaron de llamarme, le agradezco muchísimo y que espero que así sea, que la selección paraguaya vuelva a donde tiene que estar. Facundo Ifrán, arquero de la selección sub-17. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días de cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Sueño Lar lanza su colección premium de Sommiers, Ventura, Terra y Leganta. 3 líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos. Cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera a los 30 días, y comprando cualquier producto de Dormilar con financiación propia te llevas una cabecera de regalo. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py. 12:49. ¿Quién está conmigo? Yo creo que... Espera, Morato. Sí. Vos, Federico, no estás conmigo. ¿En cuál mundo era? No. Y el tema del orgullo, de cómo se llama... No cuento tampoco técnico, porque Dudamel ya está en la granería, ¿verdad? A eso yo iba a ir también, boliviano. ¿Cómo dicen los chicos? Quérete un poco más. Creo que el técnico de Bolivia que está trabajando ahora mucho nos dijo la otra vez Cristaldo con la sub-17, sub-20, el pollo.
que es paraguayo boliviano, Pablo Escobar, está trabajando muy de cerca con Costa. No hay un técnico capacitado de esa zona, ¿verdad? Estaba viendo que el ecuatoriano se llama Martínez, pues estaba viendo la historia de cada técnico, y él es un técnico que tuvo un masterado en Real Madrid, en España, joven, y es un técnico formativo, especializado en la formación. Y a eso es lo que apuntamos, pero lo de Dudamel uno solo sale en Venezuela. No hay mucho. Ese nombre. No olvídate de Dudamel. Justamente se supone que el que venga tiene que ser un NN. Porque si es conocido, ¿se entiende? Sí, pero... O sea, yo lo que digo es, puedes poner la nacionalidad que quieras, claro. ¿Cómo se llama el que tiene 52 años? El que tiene un vasto currículum en formativo, ¿verdad? Sí, el de Venezuela. Pero yo miraría el currículum, lo que menos miraría de la nacionalidad. Si vos me decís, no, este estuvo, se fogueó en la academia, tal, y después la nacionalidad, y él es de Nicaragua. Lo siento, señor, usted no puede. No, yo Dani, estamos de acuerdo. No. Hasta el 98%, ese 2%. Es el que yo todavía tengo el orgullo, ¿verdad? Sí. De los mundiales en el que nos íbamos en las eliminatorias donde le ganábamos a Ecuador, eran nuestros hijos, donde Venezuela nuestros hijos, Chile nuestros hijos, le hacíamos partido a Argentina, a Brasil, ¿verdad? Entonces, psicológicamente, vos decís, pusiste el nombre nicaragüense me venía a dirigir la selección, pero si tiene ese currículum... No, y sí, y si no tiene ese currículum, pero es argentino, es que no va a encontrar nicaragüense, como los esquimales, el hielo, ahí voy a decir, sí. Y mira que nuestra dirigencia es muy pro de eso, ¿verdad? Un europeo. Fíjate en lo europeo, por ejemplo, un formador. Europeo también, vos le apuntás el español, italiano, no me está diciendo un búlgaro. O sea, yo voy nomás que ese preconcepto que tenemos de cierta superioridad de algunas nacionalidades, eso hay que desterrar. No, es que yo no estoy diciendo eso, Dani, pero venezolano me vas a traer justo. Y hay uno solo que es Dudamel. No. Es que si traemos, tiene que ser para mí. ¿Por qué ya está un argentino dirigiendo ahora? ¿Por qué ya está un argentino dirigiendo la selección menores de Venezuela? Y porque ellos son superiores. De hecho, en la eliminatoria creo que hay una o dos selecciones nomás que no van a ser argentinos. Bielsa va a dirigir ahora la selección de Uruguay. Ahora justamente, ya lo veníamos hablando tiempo atrás, pero lo vamos a ver a Bielsa creo sentado. Hoy Brasil, un colega uruguayo le ha confirmado. Brasil y Perú son los únicos que no tienen técnicos argentinos. O sea, voy nomás a que, más en una categoría donde lo bueno no se ve, que es la parte de la formativa, a mí la nacionalidad no me interesa. No, a mí sí tampoco, me interesa pero el tema. Venezolano justo pico te vas a buscar. Bueno, justo ahí te va, el único lugar donde hay un técnico UAS en Venezuela. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Taperu Villa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única, 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad y visita tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021. Se vio el remate. Centro de Alejandro Silva, no puede cerrar Neri, esta vez tampoco Igor, y aparece ese pie izquierdo, milagroso, siempre salvador de Richard, el Supercapi,
Ese, el hombre de los goles dramáticos, sin el peso de aquellos tantos en la Nueva Olla, en el Manuel Ferreira, por lo que está en juego, ¿no? Pero también para el estado anímico hay que colocar este tanto en aquellos que son prácticamente una especie de tabla para respirar mejor. Un centro de Alejandro Silva que se acomodó para pegarle con la comba cerrada. No hay rechazo de los jugadores de Tacuarembó contra Bruera y Zárate, y ahí aparece todo el oficio, donde seguramente un juvenil o uno que no tenga la claridad hubiera cerrado los ojos y a reventar como lo hizo Olimpia durante toda la noche aquí en Villaliza. Ortiz coloca ese balón para que sea imposible para Servín y decreta el tan anhelado gol para que Olimpia esté ganando este partido. Se mete con peligro Romero en la base del palo, contragolpe del Olimpia, Federico Arias. Y con un público dispuesto a festejar a pesar de la diferencia de puntos, con un público tolerante gran parte del partido. Está bien que haya llegado el gol Olimpia porque lo buscaba, porque sí, en los últimos 20 minutos comenzó a llenar de centro el área de Tacuaré. Esta vez fue Ale Silva desde la izquierda, una buena comba buscando a Bruera. No llegó el argentino, estaba también por ahí Zárate y detrás de ellos el capitán. Qué importante Richard en todos los aspectos, ¿no? En lo anímico, en los goles en este tipo de partido para poner la pelota al segundo palo de Servín y decretar que Villaliza, estas casi 3.000 personas que tenemos, festejen con todo el gol que tanto ha buscado el franqueado. Bueno, ya ampliamos lo de Olimpia. Todos los lunes, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas y suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Con Tokio prende momentos únicos. La diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio, encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itauguá. Bueno, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Olimpia no está, Montenegro, llamala, yo ni quiero confirmar, Montenegro ya va a volver esta semana. Dijo Aguirre que quieren probarle unos 20-30 minutos contra Trinidense. El jueves, y si sale todo bien, proyectar el viaje a Colombia con su presencia. Porque a mí me parece que Olimpia no puede seguir jugando como está jugando ahora. Solamente con Paiva arriba. Y encima no le rinde. Mal partido de Paiva ayer. Lo que jugó. Pero o sea que Bruguera no entró tampoco tan bien. Pero estuvo en el gol de la jugada, en el gol de la jugada, en la jugada del gol estuvo. Sí. Pero ahí, por ejemplo, hubo un error de cálculo de Neri Barreiro, que venía haciendo un partido perfecto con Edgar Benítez, los dos centrales. Edgar Benítez no es homónimo nomás, no es Paca. Sí. Edgar Benítez le parece a Neri, inclusive. Sí. A Neri no, igualito. La misma estatura, pelo, un poco más. Ayer, cuando lo ubicamos por derecha, era Benítez y Neri por izquierda. Paiva solo arriba. Federico, Dani, ustedes que son analistas, ¿qué opinan? Ariel, Fabio. Y que ante equipos que le esperan como ayer va a fracasar Olimpia en el intento, ¿verdad? ¿Qué un equipo que qué? Que le esperan como el de ayer, como Tacuarí. Si un equipo le espera como lo esperó Tacuarí jugando con Paiva Bruera, te va a ir mal. Más cuando los extremos no juegan bien, Fernández y Cardoso. Salazar no se proyectó nunca. Zavala un poquito con algunos centros. Silva erró muchos pases. Entonces, ¿quién dio fútbol a Olimpia? ¿Quién da fútbol a Olimpia?
No puedes jugar siempre a la apurada. Confía en la velocidad, que vas a desbordar, tirar un centro, que también cuando agarra de sorpresa el centro llega para el único delantero y un volante que eventualmente acompaña contra 5 defensores más el arquero. Entonces, le pasó mucho contra Patronato, le pasó ayer más contra Tacuarí en el primer tiempo, porque Tacuarí fue muy exagerado, ya ni siquiera cruzar la mitad de la cancha. Zárate y Gamarra salían jugando desde el lado del círculo central que correspondía al campo de Olimpia. Imagínense cómo estaba parado Tacuarí, pero para mí ya tiene que buscar otra cosa, tiene que buscar más jugadores de mano a mano por afuera. Yo creo que Torres ya debe ser probado desde el arranque. Cardoso está con la cabeza más agacha y Fernández viene en un buen primer tiempo contra Patronato, a un primer tiempo discreto y una segunda etapa muy mala frente a Tacuarí. Entonces los rendimientos no son, Richard tiene buena pegada pero muy lento, ¿verdad? Y ya te digo, no hay nadie que le dé un caudado de fútbol a Olimpia, que esa pared que hicieron ayer en el segundo tiempo cuando le pega a Torres, que la toca Servín y pega en el travesaño, es una buena triangulación. Romero Sanín me parece que le falta un poquito más a Romero todavía para ser considerado titular. Cornet tuvo alguna jugada de armador que no tiene Olimpia, porque es cierto, hoy no se juega más con enganche, pero tiene que haber, aunque sea un mediocampista que sea el doble 6, alguien que tenga condición de armador, de poner la pelota bien, de poner pelotas importantes, y eso no tiene Olimpia. No puede estar dependiendo, repito, de la velocidad de Cardoso para desbordar, de Fernández para desbordar, que Alex Silva haga una jugada que tenía en el pasado y un enganche, no. Y todo eso se traduce a la falta de gol que tiene el equipo, ¿verdad? Que la falta de gol es notoria, si no fuera por aquellos 3 goles a Resistencia, que Resistencia debe ser de los equipos más limitados del fútbol paraguayo, el promedio de gol Olimpia es muy bajo. Y no es que fallan goles partido a partido, no. Es muy bajo porque llega poco, y llega poco porque el sistema no le está dando resultados a Diego Aguirre. Claro, porque si estamos hablando de una Olimpia que anteriormente, si vos le cedías el balón, le dabas toda la iniciativa, era un riesgo grande que corría el adversario, el rival. Ahora vos le entregas la pelota a Olimpia y no sabe qué hacer con la pelota. Como decía Federico, no tiene creatividad. Alex Silva tiene que ser el lanzador para hacerle protagonista a los extremos, a los laterales, pero Alex Silva no está cumpliendo con esa función, no está fino, no anda bien, los extremos tampoco pueden asociar con los laterales, y es un equipo estéril al final, Olimpia, con ese solo punta que prácticamente no recibe pelotas, y cuando recibe alguna pelota la quiere definir a su manera y lo hace todo mal. Entonces estamos hablando de un equipo que carece de alternativas en el juego y que no transmite temor al rival. Es un equipo endeble, un equipo flaco en ideas y que no tiene rendimientos adecuados para lo que pretende el técnico. No tiene, vuelvo yo a insistir con esto, y sueno como abogado de Aguirre, pero yo estoy trayendo el tema. Sí. O sea que Olimpia adolece de que no puede seguir jugando con un delantero, y Federico ya bien lo graficaba con el tema de jugarse con los puntas, porque Fernando Cardoso hizo un mal primer tiempo y Hugo Fernández hizo un mal segundo tiempo. Entonces tus extremos no compensan. Pero voy a lo siguiente, Aguirre pues nos cuenta con todo su plantel. O sea, si vos lo vas a echar a Aguirre, o querés sacarlo a Aguirre ahora, tenés que evaluar, porque si Julio Cáceres estaba también iba a tener estos mismos problemas. Quizás no. Vos me podés decir, pero a lo mejor no tanto porque conocía ya el plantel, ya venía trabajando. Y también a los rivales, Bruno, porque... Pero acordate, Dani, también que Richard Ortiz y Edeli González fueron clave el año pasado, y los dos... Pero por eso, yo creo que para ponerle número a lo que vos planteas, ayer jugó contra Tacuaré, y no estoy hablando del conocimiento del fútbol paraguayo, decir Tacuaré significa tal cosa o no. Vos te vas a enfrentar a un equipo que va a estar atrás y le jugás con un solo delantero. No, es un error. O sea, cuando se habla del conocimiento, desconocimiento del técnico, ahí te percatas. A los 5 minutos era para decir, bueno, voy a sacar a uno de los volantes que sobran y voy a meterle a otro delantero. Pero ahora va a tenerlo a Montenegro. Ahora vamos a ver si pone Montenegro... Paiva, por ejemplo. Claro, o sea, yo creo que... O Montenegro, Bruguera, por ejemplo. Si Montenegro ya sano le hace a Aguirre para que juegue 4-4-2. O sea, voy a simplificar con números nomás, decir, porque él, con Montenegro de 9, en Encarnación, su primera fórmula era
con Derlis lesionado, voy a jugar 4-3-3 con Cardoso y Hugo Fernández de extremos, y Brian fue el 9. Entonces, desde ese lado, la pregunta es, yo creo que amerita ya con Brian Montenegro acompañarlo con Paiva o Bruera para hacer un 4-4-2. Estoy simplificando nomás el tema, porque, repito, a mí me da la sensación de que Marco Gómez no se siente cómodo en este esquema, y más porque el perfil de Richard y lo que él significa para el plantel. Si Alejandro Silva jugando como ese interno, o sea, romper un poco este esquema. La única duda es que Aguirre diga, pero acuérdense que en la Encarnación yo jugué con este esquema y con Brian de 9. Yo creo que la actualidad hace para que Aguirre diga, bueno, va a ser Montenegro con Paiva o Bruera, pero para romper este esquema. ¿Por qué yo me iba a lo de ayer cuando se habla del desconocimiento de un técnico? Por la etiqueta de Tacuarembó, pero a los 5 minutos era para percatarse, no esperar todo un tiempo donde Tacuarembó le pudo haber hecho un gol para cambiar nomás otra vez hombre por hombre. Porque ayer no es que Olimpia lo gana por el sistema. Olimpia tampoco es que jugó mal por el sistema nomás, pero él ayuda. Y yo creo que ahora con la habilitación de Montenegro, porque se nota que para el técnico, Paiva, Bruera, y en eso no le tengo demasiada crítica, porque los dos están mal, están bajos. Pero fíjense cómo ya él adaptó su discurso, que era una mentira, el tema de que Romero es 9 para él. Romero después nunca más jugó de 9 cuando era algo obvio. Entonces, con Montenegro sano, para mí no es tan descabellado que juegue 4-4 más Montenegro y Paiva o Montenegro y Bruera. Y te voy a decir algo, Otálvaro, ustedes se dieron cuenta que nosotros estábamos muy cerca del... Esa es una ventaja que tiene la cancha de Sol. Entró Otálvaro y entró Bruera, y vos te fijabas que la presión era diferente, o sea, había más peso, porque Olimpia tiene jugadores, está bien por la cancha. Iba a decir otra cosa, porque lo dijo ayer en la conferencia. ¿Qué dijo? Lo quiere mucho. Me percaté que la gente le quiere mucho. ¿Viste cuando Otálvaro el último cambio? Esperana, bro. Acabo de responderle cuando comenzamos hablando de Olimpia, cuando estamos en la TV, le respondía a una persona de fútbol, el Tuco es una pluma. Él en el partido como la otra vez anda bien porque él va de sorpresa ahora, pero bueno, está un tipo constante. Claro. Cuando no te anda el carrilero, como no te anda el extremo Cardoso, lo de Álvaro, después fíjate la marca, todo eso, pero Salazar muy livianito para un Olimpia que esperan y que no tiene un índice de creatividad, de pases bien dados. Y vos decís, Dani, el tema de Gómez con quién. Hagamos 4-4-2, yo creo que Olimpia tiene que jugar 4-4-2 ya. ¿Dónde él lo pone a Gómez? Porque vos dijiste Gómez, que se siente incómodo. Claro, para mí es Gómez u Ortiz. Vos decís Gómez Silva, vos volver a la... o sea, si es Richard Gómez tiene que salir. Claro, lo que dice o si no es Alejandro Gómez, Silva de volante derecho. Gómez le tiene que hacer a veces la de enganche, la de volante ofensivo, y no está para eso. Claro, porque si vos agregás un punto... Claro, está Richard atrás, a él le pasan la pelota y él tiene que resolver en sectores del campo de juego que no está preparado para resolver. Entonces vos decís, a mí la pelota que entrega Gómez, la pelota que pierde Gómez, no. Porque si vos agregás un él tuvo que finalizar y en 2 él como que se confunde. Él no se acomoda para la izquierda, sí, claro. Yo no lo sacaría a Ortiz. Y bueno, volvemos al tema del esquema. Y hacer doble 6, Gómez, y como volante por derecha. 8, por eso te digo. Y Otálvaro atrás. Y Torres no va a tener lugar allí. ¿Y Diego Torres? Diego no va a tener lugar allí. ¿Y qué Pérez, Diego Torres? Diego Torres, pues yo coincido. ¿Quién va a la derecha? Yo coincido contigo que Diego Torres. Yo lo pongo ya. Vale, Silva, todo bien. 2013 me emocionó mucho el gol. Sí, pero vamos ya otra cosa. Es el tema. En este fútbol que el mismo Bruno dice, hoy los chicos en Europa juegan a los 16, 17. Dale ya Torres el tranco que tiene Torres. ¿Qué acaba de decir el señor Torres? Te voy a decir una cosa. Pero también es medio plumita. No es que viene y resuelve todo. Ayer entró Manuel Romero, entró ¿cómo se llama? Cornet, entró Diego Torres, y livianos son livianos todavía. Diego Torres sí me parece. Diego Torres tiene una zancada que ya es diferente. Sí, muy rápido. Sabe del juego individual. ¿Y por qué tú no le sacas a los Fernando Cardoso y Hugo Fernández le pone a Diego Torres? Yo le saco a Cardoso y le pongo a Torres en mi 4-4-2. Y bueno, pero ahí entonces Alejandro Silva se queda afuera. Y juega con Richard Ortiz con Vampeta. Tengo un buen volante en el banco, ¿verdad? ¿Puedo decir? Sí.
Y si las papas queman, y lo acompaña Richard Ortiz, lo saca a Gómez, ¿qué va a hacer? Jugar más ofensivamente. Si vos pones un punta más, el dilema para Aguirre es ponerlo a Silva o a Richard Ortiz. ¿A quién lo saca uno de los dos? Y lamentablemente... Lo único que te digo que si Olimpia quiere mejorar, tiene que poner un delantero más, y yo sigo insistiendo con Bruguera. ¿Sabe por qué? Ayer él pues arrastra mucho las marcas. No, a veces él no puede cerrar una jugada, pero él arrastra. Ayer estuvo otra vez en la jugada del gol, él. Casualidad, vos repasás todos los partidos donde él no fue titular, entra y está en la jugada del gol. Libera espacio. Entonces, porque lo que pasa es que con Bruguera otro delantero más ¿Pero sabes por qué son resistentes, Bruno, los técnicos de arrancar con Bruguera? Otálvaro, y te digo, Otálvaro, yo no lo digo hoy, ya lo dije hace 2-3 semanas, vengo diciendo, Otálvaro Aguirre, hermano querido, tiene que ser titular. Yo, lo que decía Federico, yo creo que, por ejemplo, fíjate que Tucu viene a hacer un muy buen partido contra el Patronato. Por eso voy al tema del técnico, que tiene que saber cómo juegan los rivales. Hay partidos y partidos, porque yo coincido. Cuando el rival, porque Patronato le pone una línea de 5 o de 3. Ahí para sorprender, Salazar le saca ventaja a Otálvaro. Pero ustedes marcaban la constancia. El partido de ayer no era para sorprender. Si Tacuaré estaba replegado totalmente, con 8 jugadores haciendo su doble de línea de 4, y los 2 delanteros que estaban más cerca del círculo central que de los zagueros. Así entonces, mismo. Allí sí quedé el tema de constancia, el famoso hasta que perfore la roca con las gotas de agua, y eso. Bueno, entonces vamos también, ya que damos lectura del juego bien, no era tampoco para los 3 volantes, ¿verdad? No, y eso para los 3 volantes tampoco. ¿Para qué? No, saco yo no sé si como no tiene un asesor local, Aguirre, ¿verdad? Bueno, pues ya bueno, pero Tacuarino todos sabemos que Tacuarí es una marca registrada, la dirige Iván Almeida, nuestro amigo Robert RPM, Francisco Campos, Paulín, es una marca registrada ya. Pero hay otro tema yo también. Yo no quería llegar hasta ese punto para decir colegiales, pero vos tenés que saber, vos tenés que saber. Claro, pero a lo que tenés que mirar. A lo que decía Bruno, es su próximo rival. Sí. Por ejemplo, un equipo que te llena la cancha de volante con buen toque y te saca la pelota. Y bueno, y propone, y ya tiene que saber, pero no, es como Tacuarí, mira, que si te golpea, le ganó. Tiene volantes buenos que te tocan muy bien la pelota. Y tiene rapidez por lo para elegir. Si arranca con los chiquitos o arranca con las torres. Lucas Barrio empezó a hacer goles. Por ejemplo, Lucas Barrio lleva en las últimas 3 fechas 2 goles ya. Sí. Contra Atlético Nacional de Medellín, Olimpia nos va a ir a buscar una victoria seguramente. Un empate es un negociazo. Bueno, entonces ahí no le vaya a poner a Otálvaro. Claro. Ahí tiene que ser lógico. Ahí sí te pongo los 3 volantes. Ahí carrero de marca. Ahí un solo punta. Ahí un solo punta. Después todo atrás. Inclusive como Carlos Mono Tabarelli, otra vez 2 arqueros si podés meter. Disculpame un ratito, Chum, por favor. Prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Bueno, mezclando un poco las cosas, pero seguimos con el torneo. Quería mezclar una cosa antes que se vaya el programa, porque allá hay un par de hinchas de Libertad que dicen si pueden preguntar, que no saben ellos si pueden ir a la cancha hoy o no, porque no hubo ni una preventa para gente de Libertad. Si puede averiguar Wilson, aunque sea, ¿verdad? Luqueño Libertad. Libertad, pero se llama meter. Claro, no hay venta para el hincha de Libertad y quieren ir a la cancha y no
No saben si pueden, si hay un sector o no. Víctor ella no habla con nosotros después del famoso caso de Horacio Carte, que es vitalicio, que no es sí. Que es presidente, no es honorario. Bueno. El presidente honorario. No, hace rato cuando vos planteabas lo de Bruera, fíjate que esas jugadas de gol que mencionas son jugadas de segundo tiempo en la segunda parte de esa complementaria. Ya cuando Olimpia está desesperado o cuando ya el rival está muy atrás. Por eso los técnicos son resistentes a arrancar con él, porque él no está para la presión y él no aguanta esa dinámica de sus propios compañeros. ¿De quién estás hablando? Bruera. Bruera. Porque oíste, fíjate en todos los goles. Pero la imagen, la fotografía de cuando Ale Silva hace el centro para el gol de Richard. Y arrancar con Montenegro y Paiva entonces, pero dos delanteros, señor Chan. Eso no más estoy diciendo. Bruera es ayer Bruera el tanque Torres. Claro. Ayer Bruera él nunca salió del área. Siempre que quedó dentro del área, le hacía falta a el clon de Vareiro. A Benítez le hacía varias faltas en ataque. ¿Sí? Bicho de área de Bruera, ¿verdad? Claro. Es diferente. Él ahí dentro del área y el movimiento corto era... Si la pelota ya, por eso él tiene cierta... jugador de segundo tiempo. Cierto protagonismo en el gol de Ortiz. Claro. Porque él arrastra la marca. ¿Por qué no rinde por Nacional jugaba diferente? ¿O le pesa la camiseta? Porque ¿cuánto tiempo ya pasó? Ya estamos en mitad de año ya. Pero Nacional jugaba de otra manera. En Nacional dijimos, por eso está bueno que era un jugador grande pero con técnica. Porque veíamos que podía bien un pase. ¿Qué pasó con...? Y yo me estoy acordando de jugada donde era de contragolpe Nacional. Era todo contragolpe Nacional. Yo creo que la confianza también cambió. Era diferente. Jugaban para él, pues. También de alguna otra manera. Gaona, aparte, fíjate lo de Tirián para Gaona Lugo. En un momento fue el mejor puntero hasta que se quedó sin pila. El desborde que tenía. El Gerardo no me pone caliente porque el tanque Torres más técnica que Bruera. No, Gerardo. Tú decías posicionalmente, el tanque no entraba y se quedaba en el punto del penal, la esperar centro. Y Bruera ayer entró y se quedó en el punto del penal. Nunca salió de ahí. Y creo que optimizó ese trabajo al final, por lo que decía Bruno, apareció una jugada del gol, porque al final de cuentas con Bruera es lo siguiente. Estuvo en el rebote de la jugada de Torres también. No podemos hacer el gol, andá, parate allá, empezá a saltar porque van a venir pelotas para vos, ¿verdad? Pero no le vaya a pedir dinámica, andar a recuperar la media cancha, venir, pasar a tu extremo por derecha. Es lo que se busca en los primeros tiempos. Vos querés imponer lo que trabajaste durante la semana. Por eso yo veo a los técnicos del Olimpia que con Bruera, segundo tiempo, ya cuando las papas queman, ya el libreto se tira al tacho y es lancemos. Por eso creo que en la recta final de julio y desde el inicio de Aguirre, creo que salvo el partido contra Nacional, nunca fue titular. Y hablamos de un momento donde se le habían caído prácticamente todos los delanteros al Olimpia. Ahora con el retorno de Brian Montenegro, yo creo que, por eso decía, capaz necesitan a otro 9 que haga esa función sin pelota que le cuesta un montón al ex Nacional. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica_Itagua y en www.cerámicaitagua.com.by. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indica es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más.
Bueno, vamos a la noticia internacional del día. Tenemos probable de Libertad, Sportivo Luqueño a las 6 de la tarde. Lindo partido. ¿Quién relata ahí, muchacho? ¿Ariel? Libertad Luqueño, sí. 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 Luqueño, Libertad, en cancha de Luque. Luqueño, Libertad. 6 de la tarde arranca ese partido, a las 6, a las 5. Bueno, la previa arranca. ¿Hay ancho perfil hoy? Hasta las 5. Y 1 hora creo que hay. Pero viene Dieguito en el recortado. Viene. Supongo. Creo que ya, Supongo. Creo que ya el jueves vino él, ¿verdad? Porque le estábamos haciendo el control y sí, creo que ya apareció forzado. No, bueno. Vamos con la noticia internacional. Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Guararán de Aba se generó en España, en la ciudad de Barcelona. ¿Saben por qué? Lionel Messi salió a pasear en bicicleta por las calles de Barcelona y la imagen causó furor en los fanáticos. El astro argentino disfruta de unos días de descanso con su familia antes de volver a París. ¿Saben cómo salió? Con la capucha. ¿Viste el buzo ese que tiene la capucha? Así y después, pero así la capucha bien. Y vos sabés que igual le reconocieron, será. Hay una señora desesperada en el fondo sacándole fotos, otro sí que no podía creer, fotos, no le dejan ni andar de bicicleta a este pobre hombre, será. Y ahí, por supuesto, picó Messi, se fue en su bicicleta, pero igual le descubrieron. Y eso causó una. Bueno, es la noticia internacional del día. Estamos hablando del campeón del mundo, el mejor jugador del mundo. El estadio, cada fecha cuando juega local, pide. Messi, pide a la dirigencia, ¿verdad? Y que lo de Francia ya no sigue, no continúa. Entonces, sí está. Ahí el tema para que vuelva Lionel Messi, que como decís, salió en bicicleta, incluso un señor lo ve entrando a un garage, ahí con la bicicleta casi se le tira encima. Sí. Pero bien. Messi ya está, después de sus copas que ganó la América y la del mundo, ya está en otra faceta. Es como que disfruta más de todo. Bueno, cosas que antes no hacía, por ahí las hace ahora. Hoy va a jugar Ariel, me dice el doctor Héctor Rojas, que va a jugar con un protector del rostro, porque tuvo fractura de tabique nasal el goleador de Luqueño, el chico Pérez, Marcelo Pérez. Okay. En el entrenamiento de la semana, entonces va a salir con un protector bien. Ahí lo vas a tener ubicado ya. Bueno, vamos con cerramos con la noticia. Chito, fácil ubicarle. Sí. Dale. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Bueno, Brighton empató con el Manchester United, pero jugó un partidazo. Manchester United y el City van a jugar la final de la FA Cup por primera vez en la historia. Y qué momento el Manchester City, porque pelea la Premier League. Tiene 2 partidos pendientes que si los gana va a ser puntero de la Premier. Otra vez, Julio, contra el United, bien otra vez, digo, yo he visto un par de remates. Yo no sé por qué le sacó. ¿Enciso? Sí, bien. Muy bien. No, y lo de City decía, y pelea, está en semifinales de Champions y ahora va a la final de la FA Cup. ¿Tenés la noticia del día? Noticia del día. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Lo cambiaron allá por los 60 y pico. Claro, la clásica que el técnico ya está pensando en cambiarlo y hay una acción que hace que termine. Él hace una falta a Radford en la media luna, que era casi medio gol si le pegaban bien, ¿verdad? Y ahí se puso toda la movida y después de eso lo saca, pero estuvo 10 minutos antes a punto de hacer un golazo. De Gea le tapó un balazo que zurdazo. Pero qué bien que jugó ese lapso el Brighton, merecía el gol. Sí, juega bien. Fueron 15 minutos donde él llegaba por todos lados. Juega muy bien. La noticia del día, me confirman. Atención, señores, adelantamos esto, Viroreí, este tema de las elecciones del domingo. No. Noticia del día. Ya apareció Marini el jueves. Pidió tregua al Cardinal Deportivo. Bueno, por este medio le comunicamos
a Ancho Perfil, que se levanta la tregua y vamos con todo. Señores, ya se recuperó. Ya está recuperado, así que no hay tu tía, Diego. Así que es en Duponá que será. Víctor, Raus, volvió el jueves el hombre muy tranquilo y panchamente. Más temprano de lo pensado, ¿verdad? Claro. Creíamos que... Son pocos los que retornan antes de lo que indica su certificado médico, ¿verdad? No, le mataron. No, el viernes ni ahora no, le se adelantó con antes. esta frase le ese es el afán, hermano. Noticia del día, hermano. Volvió entonces el jueves ya Diego, pidió tregua al Cardinal Deportivo, no la aceptamos, ya eso queda atrás. Le perdonamos mientras estaba enfermito, ahora ya no. Así que Leti y Víctor, traigan nomás ya ese, ¿cómo se llama el que mide la...? No hicimos crimen de guerra, ¿verdad? Porque no, claro, no se puede. No utilizamos armas letales tampoco. Respetamos la tregua, entendimos, ¿verdad? Y ahora sí volvemos con todo. Traigan el tensiómetro para saber cuánto tiene, 12.8, después ahí se le sube 16, no sé, ojalá que no. Pero Cardinal Deportivo, señores, en guerra de nuevo con Ancho Perfil, no hay tregua, volvió como Juan por su casa. El jueves ya había sido. Ancho Perfil, Dieguito. Así que, ojo. La noticia, Fabio. Continuamos porque tenemos que hablar de lo que van a ser los partidos de hoy. Luqueño recibe a Libertad 18 horas en el Feliciano Cáceres. Arbitraje de Derlis López. En el bar estará Juan López para lo que va a ser este partido. Y Luqueño anuncia a Gonzalo Falcón, Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Sebastián Olmedo y Diego Vera, Julio Báez, Rodrigo Rojas, Sebastián Maldonado y Sergio Fretes. Paul Charpentier junto a Marcelo Pérez, el equipo del Sportivo Luqueño. Libertad lo que anuncia a través de Gerardo Figueiredo, que nos pasaba la información del equipo liberteño, el más probable con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Néstor Jiménez, Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Rubén Lescano, Enzo González está para jugar de titular en reemplazo de Lorenzo Melgarejo y arriba Oscar Tacuara Cardoso. O sea, Tacuara con Enzo. Sí, y con Tito. Un equipazo pone Libertad, ¿eh? Un tridente en zona ofensiva. No juega Matías Espinosa, él está... Néstor Jiménez dice Gerardo que va a jugar el lateral izquierdo. Néstor está para jugar. Matías juega después de jugar la Copa, hizo mal partido en Copa. No jugó bien, ¿verdad? No jugó bien contra Alianza Lima. Seguimos. ¿Qué más? Sí, señor. El otro partido, porque juega Guaraní contra Cerro Porteño. Ahí vamos a estar con Chuni y con Federico, pero vamos a hacer un enlace con Peligro de Gol en el entretiempo. Peligro de Gol, hoy a las 9 de la noche me cuidan el kiosco. Y, bueno, a las 9 de la noche, si vos te querés pasar, Ancho Perfil, nos avisaría. 9 de la noche, ABC TV, Canal 19, Tío, 3 de Personal, 3 de Flow HD, claro, IPTV. ¿Está bien? Vamos a dormir la siesta, Federico. Descansame bien, vos también, Chun, descánsame. Vamos a dormir la siestita y después nos levantamos para irnos al Defensor. Sí, ya vamos a repetir el equipo de Cerro a través de Juanma hoy, por favor, pero antes Guaraní es el local. Sí, señor. Horas. Gerardo también te pasó. Sí, me pasó. Gerardo dice que Rodrigo Muñoz va a ser el arquero, como siempre, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, vuelve el colombiano Moya en la zona defensiva junto a Miguel Benítez de lateral izquierdo. Romeo Benítez, Rubén Darío Ríos, Steven Moreira de buen partido ante Danubio. Por Copa Sudamericana, Rodrigo Amarilla, la zona de volantes. Arriba están para jugar los dos delanteros que tienen gol en el equipo aurinegro, Facundo Barceló y Federico Santander, el equipo de Guaraní. El equipo de Cerro Porteño a continuación con Juanma. Otra noticia, esperamos un ratito antes. Ramiro Aranda me pasa la murga del Ciclón. Nos vemos, corazoncito de azul y rojo. Hoy vuelve la mejor murga del país. Y ahí aparecen los instrumentos, ¿verdad? La murga entonces vuelve a Cerro Porteño, la murga del Ciclón. Sí, señor. Cerro Porteño iría de la siguiente manera para enfrentar esta noche a Guaraní. Jan Fernández en el arco, como lateral derecho ingresaría Enzo Jiménez. La dupla de centrales, Robert Piri Gamota con Pedro Álvarez. El lateral izquierdo, Gabriel Báez. En el medio campo, Claudio Aquino. Damián Bobadilla retorna a la titularidad, Ángel Cardoso Lucena y Federico El Pachi Carrizo. La delantera, Diego Churín junto a Morales. La probable alineación de Cerro Porteño hoy.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Avenida Artigas cargada desde General Santos hasta Perú. Te esperamos en tu Petrobras más cercana en todo momento con la mejor atención. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Dos partidazos vamos a tener hoy, ¿eh? Sí. Por lo menos a priori, ¿verdad? Luqueño Libertad, como local con su gente. Guaraní Cerro, de hecho, aparte del partido que perdió Libertad contra Olimpia, el otro que le hizo perder puntos fue Luqueño justamente en Tuyucuá. Y ahora de local, por lo general Luqueño hace muy buenos partidos con los grandes o con los candidatos al título. Y Guaraní Cerro, Guaraní con toda la ausencia que tiene, porque tiene 5 lesionados todavía. Y Cerro con la posibilidad de, imagínate un empate nada más de Libertad. Le va a agrandar un margen de esperanza a los que vienen atrás. Aunque tal para Luqueño le gana, ¿será? Y más todavía. Hoy el tema del descenso está entre triple empate. Resistencia, triple empate, ¿verdad? Resistencia. Sí. Resistencia, Tacuarembó y General Gallero tienen el mismo promedio, 1,051. 60 y algo de puntos tiene. Producto de la cantidad de puntos que es iguales en todas las temporadas que han sumado estos 3 equipos. Y si hoy culmina el campeonato, esto se define ya por una cuestión de ver cómo están los 3 equipos, ¿verdad? Diferencia de gol, cantidad de goles marcados. Si son 3 diferencias de goles, si son 2 partidos extras. No, ya se cambió eso. Se cambió para este año. No hay más partidos extra. O sea, para que haya partido extra tienen que alinearse todos los astros. Sí, ¿sabes cómo es ahora? Ya sacaron. Por ejemplo, eso es algo que hizo bien la APF. Yo te decía, eso de partido extra es muy de los 90 cuando se quería recaudar, pero para la planificación una cosa se sacó todo eso para todo lo que sea. Definición de campeonato. Dos equipos empatan en puntos. ¿Cuándo pico se cambió eso? Y a inicio de este año de temporada. Mira vos. Entonces, en el quinto ítem recién está partido extra. Bueno, está bien. O sea, se ve primero cantidad de goles, después goles a favor, goles en contra y compañía. Sí, la resultado entre ambos. ¿No tipo mundial amonestaciones, no? No hay amonestación. Es espectacular. El último partido. Y abarca todo. Definición de título, definición de copas. Muy bien. Y por supuesto el promedio, lo que tiene que ver con el descenso. Se abolió, entonces ya está perfecto.
El partido extra. Prácticamente se abolió porque hay un quinto que tiene que darse, no sé, Martín Gala más o menos. Sí, exactamente. La única forma. ¿Un o una Martín Gala? Una Martín Gala, gracias. Bueno, el partido, muchachos, hoy de Guaraní Cerro. Cerro que pone todo, con un potencial fuerte. Viene bien Cerro Porteño, embalado, pelea el campeonato. No era lo que se esperaba contra Cerro juega el otro miércoles. Cerro tiene el viernes para poner a un equipo medio tentativo, después miércoles contra Bolívar. Era el partido para... A todo acá, claro. Sí, ¿Dónde? ¿Bolívar acá? Acá. El 1 de mayo está confirmado que va a ser feriado. Sí, hoy hubo un intento de trasladar, pero no pasó a mayores. Pero no va a ser feriado entonces. Va a ser feriado. No, hoy hubo un intento de trasladar el feriado. Marito dijo que iba a acompañar. Hubo un lobby, sí, pero el Senado y diputados sesionaron por última vez hoy, ya se levantó. Escuché en el programa de Mabel. No se trató, sí. Que tocaron 8 temas rápidos. ¿Viste que son bandidos estos tipos, será? Claro. Diputados y senadores, ¿sabes qué? 8 temas tocaron así, en un relámpago hicieron, será, ni una hora ya se mandaron a mudar cuando quieren trabajar rápido. Sí. Añamos cuando empiezan a hablar cada uno que sabe más que el otro, y después perdemos tiempo, que uno que le robó su marido, otro que dice que es promiscua. Ese es otro nivel de autoridades que tenemos. Lamentables son, será. Y hoy a toda bala, porque tienen que hacer campaña proselitista. Ellos pues se rascan todo para adentro, no es para afuera. Es su interés nomás ellos. Y te ven como número, no, vos no sos persona. Después cuando te ven, te saludan. Va, te copio, ¿cómo anda fulano? Bolas son, será. Bolas son. Hay que renovar también este senador y diputado. El domingo. Pero claro. Yo ya tengo miedo. ¿Sabes por qué? Escuché también hoy en el programa de Mabel que los jóvenes tienen que ir a votar. Y si el lunes es feriado, ¿qué van a hacer los perros? Se van a hacer un puente, será viernes, sábado, domingo, lunes otra vez feriado. ¿Sabe qué van a hacer? 4 días, una mini vacaciones van a hacer. Y va a haber gente que no va a votar por eso. Y tengo escuché el jefe, dijo, por ejemplo, Olimpia, la delegación ya parte el domingo, no van a votar. 50 votos menos de ya. Bueno, ¿y cómo eso? ¿Por qué no previeron eso? Eso está mal, será. ¿Cómo que no van a votarlo? Fuerza mayor, pues el tema. Pero lo de cambiar la fecha feriado surgió hace un mes, después que no estaban by. Hoy parecía que podía ser porque el presidente Marito dijo que iba a acompañar. Sería interesante, sí. Pero yo te pregunto, vos que estás más empapado, porque estás en la mañana. Sí. ¿Qué lógica es si el lunes tenés 1 de mayo feriado, Federico? La gente se va a ir al interior. Vos estás haciendo que la gente no vote porque se va a ir de su localidad. Más cuando la oferta en cuanto a candidato no es buena, ¿verdad? Ellos saben eso también. O sea, que no hay un candidato que haya emprendido mucho. No. Y por eso... Y vos decías, no sé, va a ver que los jóvenes tienen que salir a votar. Claro. Para aparte, para la mayoría a cobrar el viernes, ¿no? Una cosa... Todo luego coincide. Fin de mes, sí. Viernes, el que puede ya se va, y viernes el que no puede, y sábado, domingo, lunes, 3 días feriado. Se va a ir al interior, también no va a poder votar. O, no sé, capaz que yo entienda mal. Pero le están alentando en un país serio, esto no puede pasar. ¿Cómo que el lunes van a enganchar con el día de la votación un feriado? Hubiesen trasladado, pero hoy pues a toda máquina hicieron ni tocaron luego este tema, ¿verdad? ¿No tocaron, Federico? No. Ya no hay tiempo. No. Y 8 temas, pues, ya por la y proselitismo. El último vamos para ellos. Vamos a pegar una pegamos en todos y votaron todos, ¿no? Sí, se dieron 27.000 millones de guaraníes para el año que viene de aumento, ¿no? Pero ya está. En todo caso, ¿quién fijó la fecha, verdad? Acá hubo dos. Primero el tribunal, la pasada fijó 18 de diciembre. Este como nuestra divisional. Claro, 18 de diciembre fijaron. Olvídate que estaba la final del mundial, que después se supo. Pero ya era una semana antes de Nochebuena, ¿verdad? La gente en otra. Y ahora un día antes del feriado 1 de mayo, sabiendo... Malísimo quienes fijaron. No, pero Mario, Aldo, presidente de la República, el primero que tiene la culpa. Porque él, un mes antes ya se sabía cuándo iba a ser las elecciones, y un mes, desde la independencia se sabe, no es independencia, Día del Trabajador de, no sé, 1800, no sé qué se sabe. 1 de mayo, Día del Trabajador, él tenía que pedirle al Congreso, señores, este 1 de mayo no puede ser feriado, trasládenme a otra fecha. Pero un mes antes ya, no ahora, hoy va a usarle a decir él.
Esto es una gansada, no toman en serio. Claro, hoy ya no había tiempo. En realidad debió ser a la inversa, porque es chocante que un 1 de mayo no sea feriado. Ahora, pero Dani, por la coyuntura, vos tenés un día antes de elecciones, papá. Es que justamente, ¿por qué no, por ejemplo, por qué la fecha de las elecciones generales no fue el domingo pasado? Pero por algo menor, el año pasado se pasó el 1 de mayo para el 2 de mayo, ¿se acuerdan? Claro, y por una cuestión populista. Bueno, pero ya para que sea feriado el lunes. Para que el lunes 2 de mayo sea feriado. Pero ya por algo mucho menor, digo. Pero también el ciudadano paraguayo tiene que ser consciente que después llegan algunos años y están lo de siempre. Ay, siempre están lo de... Qué bárbaro, lo de siempre, los bachi, que esto, que lo otro. Pues si no participamos nosotros, pues amigo, nosotros somos los que tenemos que participar porque te plagas en tu casa y después no asumís el compromiso. Toda la vida está claro que va a estar supuestamente representando al pueblo. No, pero también hay que hacer... Pero también los políticos... Pero el presidente, ¿para qué está? Si ya acá pues la Dani plantea los huevos y la gallina, ¿quién viene primero? Si ya las elecciones se sabía hace mucho tiempo que el 30 de abril iba a ser. Eso se fija. Se fija, Dani. Entonces, alguien que yo creo que el que fijó 30 era pensando en eso. Y entonces el presidente de la República, ya tiempo atrás, cuando ya se sabía que iba a ser 30 de abril las elecciones, él tenía que pedirle al Congreso, señores. Si en ese momento él entiende que la coyuntura favorece, ¿por qué va a pedir algo que le... Y los legisladores pues tienen que alentar al voto. Porque esto desalienta al voto. No, la clase política alienta lo que le conviene. Claro. Y eso por eso está mal. Principalmente, pues y porque a ellos les conviene que la gente no vaya a votar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dan un changüí a los perros para que salgan de farra 3 días continuados. Y para que algún eventual voto indeciso se haga también, porque hoy, por ejemplo, cuando Marito dio a conocer que le gustaría que se cambie, el primero que salió a hablar fue Aldiana, dijo, no se puede más. Imposible. Claro. Porque tienen la cantidad de votantes asegurados y entonces por eso. Y es bola, eso es la conciencia. Los perros están pensando en su ñoño, en su hamaca. Si pensamos en el ñoño, yo me voy a ir a votar. En una justa electoral que va a decir el futuro del país, que dicen, no nos quejemos más en otro país, es lo que queremos. Y nadie nos se queja acá el país. ¿Quién se queja? Son muy pocos los que se quejan. No sé, siempre escuchar a la gente que se llama por radio, por WhatsApp. Pero son cuantos, lo mismo siempre son. Sí. Hay gente después no se quejen, cierto lo que dice Ariel. Nosotros ahora nos envían mensajes, andate con tu presidente, carajo. No, pero hay mucha gente. Hoy, por ejemplo, hicieron el cálculo que estaba muy bueno porque dice que el Partido Colorado tiene asegurado siempre su candidato 1.100.000 votantes. Normalmente, sí. Entonces, vos para el voto duro que le vos tenés que ganarle a ese 1.100.000 para ganarle a la estructura de poder, ¿verdad? Algo que consiguió Lugo, que no consiguió, por ejemplo, Efraín en la pasada, donde estuvo 60.000 votos nomás abajo. La pasada. Por eso, más del millón también Efraín. ¿Cómo? Más del millón también. Claro, por eso digo. Sí. 60.000 votos nomás estuvo abajo, estuvo muy cerca. Por 3% le ganó. Claro, ahora, por ejemplo, están hablando mucho del voto para Payo, ¿verdad? Claro, que va a desviar. Que no se sabe a quién va a perjudicar más, que recién a las 8 de la noche del domingo vamos a ver. Pero, o al Partido Colorado a la Concertación. Claro. Y Euclide también está. Pero hoy dijo... Euclide iba a sacar a unos cuantos... Bueno, escuchaste lo que dijo en otro Trato a Pugar. Increíble lo que dijo. ¿Qué dijo? Qué vergüenza, ¿eh? Y bueno, entonces, ¿por qué decir que no se sabe a quién favorece Cuba? Y él dijo que lo primero que hizo cuando se unió a un no Colorado, decir, traigamos a Payo al movimiento porque él va a ser el que va... Y que todos le miraban así como diciendo, mira lo que está diciendo que formen parte del movimiento así solapadamente después del presidente para captar los votos, ¿se entiende? Lo que dijo es que si él desvía, si Payo desvía un voto de Santi, está desviando 4 de Efraín, dijo en su cálculo. Así dijo Trato. Cuando le soltaron a Oviedo para neutralizar a Lugo, no salió así. Vos que era tu ídolo, Payo. Sí, Payo es un feroz satélite. Y pinta. Satélite. ¿Cómo es el satélite ruso de los 60, el más famoso, no? Sí, ese... No, pero fue blanqueado hoy. Una oreja. Fue blanqueado hoy, justamente. Fue un sincericidio, ¿verdad? Claro, sí. Totalmente. Y después una vergüenza lo dijo. Pero si vos votás, le votás, Payo, tu voto no va a ser. Le van a votar a Santi Peña por esto. Hizo esta evaluación, No, dijo que los hombres le van a votar a Santi por capacidad. Los jóvenes le van a votar a Santi porque tiene capacidad. Y las mujeres, porque es churro. Eso también se evaluaron. Impresionante. Buenas tardes. Arturo Segovia, Azul y Oro. Gracias, Arturo.
Las entradas para el sector visitante se venderán a partir de las 16:30 en el Salón Rufo Galeano, antes de llegar a las preferencias. El costo, 20.000 guaraníes para los hinchas de Libertad. Gracias, Arturo, muy amable. Gracias también a Gerardo Figueiredo, que él también me pasaba esa información. Gracias, Gerardo. Muy bien. 20.000 guaraníes de entrada entonces para el sector de preferencias para los liberteños, 16:30, el horario en el que arranca la venta en el Salón Rufo Galeano, ahí en la esquina del Feliciano Cáceres. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Teléfono 492811 www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 o 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, al 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427, www.corona.com.py. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también es limpio. Y quiero decir que Cerro Caballú se tiene que bloquear también. Ese no tiene que habilitarse para el público ese día. Cerro Caballú, viernes, sábado habilitado. Domingo para no estar alquilando. Pero ¿por qué no alquilarse la gente? No, está la persona la zona puede votar. Está habilitado alquilado, pero para la gente de la cordillera, que está por aquí. Que va a votar ahí. Ahí nomás. Muy bien, perfecto. Ya está todo cerrado. Claro. ¿Cómo se hace el control? Pero ¿sabes qué? Sugerencia, Ariel, vos que sos dueño y tenés tu emprendimiento y escuchamos tu postura de ciudadano. Sí, dentro de poco le vamos a escuchar al presidente del gremio de... No. Turismo local. No. Turismo rural. Local. No, ese es turismo rural. Turismo local. Ariel Mareco se queja sobre los impuestos. No. Que Ariel acaba de dar falta de feriado. No, por eso. Ariel acaba de dar un encendido discurso sobre ser ciudadano, ¿no? ¿Sabes qué? No, ya que ahora tenés todo cerrado, el booking correspondiente, para las siguientes elecciones, para unir tu idea como ciudadano y tu idea empresarial. Sí. Por ejemplo, vos decís, ¿sabes qué? El domingo, el que muestre que ya votó, tiene una gentileza o una cuestión. ¿Se entiende? O sea, allí vos podés... Que no abra. No, él abre para el tema... un pedazo de carne de un reconocimiento. Eso le dejo a él que... 24 horas. Claro, él puede decir eso como marketing. Mira, o sea, un X% de descuento si es que vos votaste o sabes que algo... Y entonces ahí estás bien. O como si empresario, por ejemplo, la otra semana un día libre que vos escojas. Claro, o sea, eso puede ser. Él está premiando lo que es su convicción como ciudadano y no va a arruinar su emprendimiento económico. Pero está bien, Ariel. Claro. O si no puede ser un consumo con el dueño de bebida. Porque no va a faltar que diga, ahí le escuché que se hace, pero está abriendo su... No, vos podés hacer que convivan ambas situaciones. Totalmente. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el
mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec. Castrol Magnatec, usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta, cantidad y calidad garantizada. Fabio. Sí, estamos con los resultados de la intermedia cuarta fecha. Hoy se van a jugar 2 partidos más, pero el resultado que más sorprende es la goleada de Recoleta sobre Sol de América, 7-1. ¿Sabes qué dijo Bobadilla, el técnico? Después acordate en vos los que le fueron destituidos. Sí. En Rubio Ñu fue destituido Pablito Caballero. Porque perdió contra 2 de mayo 3-1 en la Arboleda. Bueno, y Sol de América perdió contra Recoleta 7-1. Recoleta local, pero juega con césped sintético. Dice que la gente de Sol de América no está habituada a eso. Aparte, hubo expulsiones en ese partido. Sí, hubo expulsado. Sí, en Sol de América, ¿verdad? En Sol. Por eso un partido un poco diferente para el equipo de Danzarín. Igual no está muy lejos. El otro que duró 2 partidos. Empezó en la tercera fecha, llegó hasta la cuarta fecha. Eumelio Ramón Palacio Patruso. Sí. Con Atira. Perdió 2-0 contra Fernando de la Mora, de Teto Cristal. ¿Y quién fue el primero que fue destituido? Bataglia de Atira también. Bataglia de Atira. Un partido de Atira. Pero 3 técnicos ya sacaron en 4 fechas, Pico. Ángel Martínez renunció en Martín Ledesma. Él se fue también ya. Y ahora se le vuelve a sacar al de Atira. Segundo cambio en Atira en 4 fechas. Y Rubio Ñu cambia con la salida de Pablo Caballero. ¿Sabes quién ganó después de mucho tiempo? Por fin ganó y salió un poco del pozo. Colegiales. Colegiales. Ganó 1-0. Colegiales. Le ganó 1-0 el 3 de febrero en su estadio. Ahí se jugó otra vez de vuelta. En el Luciano Zacarías se volvió a jugar un partido contra de San fútbol. Lorenzo. Contra el 3 de febrero. Contra el 3 de febrero. El viernes fue. Sí, 24 de septiembre y 12 de octubre empataron 1-1. Lo que decíamos, Recoleta le ganó 7-1 a Sol. Pastoreo y San Lorenzo empataron 0-0 en campo 9. ¿Cómo está la tabla? Fernando puntero, ¿verdad? Fernando cómodo puntero, 10 puntos. Santaní, 2 de mayo. San Lorenzo y Sol tienen 7 puntos cada uno. Están ahí cerca igual. Y un poquito más atrás viene Pastoreo, Recoleta y el 3 de febrero tienen 6 puntos, lo que significa este momento de la intermedia. Napoli le ganó a Juventus 1-0 de visitante y gana en la próxima fecha y va a ser campeón 33 años después, hermano. Maradona ganó 2 Scudetto con Napoli. Y el último y ganó lo que hoy es la Europa League. Él solo ganó. Vi el video de Kvaratskhelia. Tiene que no ganar el día siguiente Lazio. Él grabó el recibimiento espectacular. ¿No viste lo que era la caravana de moto? Sí. Y él filmó el jugador. Espectacular. ¿Vos no viste cómo lloraban los hinchas después de la eliminación contra el Milan? Sí. De la Champions League. Había una señorita que se pintó todo hasta la uña de celeste. A ella la mostraban mucho. Vos sabés cómo estaba llorando, pobrecita Ariel, vos que sos soltero. ¿No tenés, Vico, pena si es la chica también? Claro que sí. Sí, Edgar. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py. Llama
llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llegue tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec o Cabernet a 11.500 guaraníes, un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Cumplimos con todos, Edgar. Con todos, Bruno, sí señor. Bueno, primero a las 5 la previa arrancamos con Ariel. ¿Quién comenta contigo hoy? Darío. Darío Ibarra. Bueno, vos estás para peligro, ¿verdad? Sí. Nos subimos hoy los... Claro, hoy estamos a las 9. Después estamos con Federico y con Dani para el partido de Guaraní Cerro Porteño. Y hoy veía que inclusive la cuenta oficial de Juventus recordaba el cumpleaños de Heriberto Herrera. El sargento de hierro de Guarambaré, campeón como técnico de la Serie A con la Juventus y la Copa Italia. Algo impensado en estos tiempos, ¿no? Un técnico paraguayo siendo campeón con un gran... De la Champions también. No. Del Scudetto. Un Scudetto y una Copa Italia. Él llegó a las semifinales de lo que hoy sería una Champions. El otro es Elenio, pero ese es argentino. Claro, sí. Es más, por eso... Elenio ítalo-argentino. Claro, por eso a Heriberto le colocaban HH2, para diferenciarlo del HH. Ah, mira, qué y bueno. para conectar con lo que estaba armando inferior en nuestra buena época que nos íbamos a los mundiales, ¿se acuerdan de Aldo Jara, el delantero? No. Él estuvo en la época de no me acuerdo. Aldo Jara. Tomás Guzmán con Alejandro da Silva. Tomás Guzmán, sí, Alejandro y Silva. Con esa camada él estuvo. Con esa camada él estuvo. Y él es el técnico de tiradora. ¿Sabe quién es su ayudante? Arnaldo Alonso, el ex San Lorenzo. Sí, el lateral. El zurdo jugador de San Lorenzo. El delantero zurdo, blanquito. Sí. Para informarlo de la intermedia, Atiraya tiene técnico, Rubiño sigue, todavía no está confirmando un entrenador nuevo. Programa de trabajo tiene el técnico Atiraya. con los Degel. River otra vez ganó 2-0, será qué impresionante la cantidad de puntos. El equipo que más gol le marcó, el que menos recibió, más remate al arco, más puntos sumados. Qué máquina River. Y Boca sí que anda trastabillando. Romero pobrecito matando a la Argentina. A Oscar. ¿Ah, sí? Sí. Mucho cuestionamiento en cuanto a su rendimiento. Porque había despertado una expectativa importante de lo que... No, pero todo Boca juega horrible, sí. ¿No? ¿Qué va a hacer pobre hombre solo? Visto que Márcico les va a hacer lesión una nota, dijo que él que con su edad y todo, con un problema con de rodilla en esa zona de confort, puede hacer mejor partido que Romero. Que no corre, que no. Una quintita nomás. Bueno. Fabio, vos te vas a votar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Vos dónde votás? ¿En qué ciudad? Fernando de la Mora. Mira. Fernando de la Mora. ¿Vos votas? Yo voto en Lambaré. ¿En dónde? Lambaré. Yo me suele... Federico. Gutenberg. No. A mí me toca este que está en Canal 13. ¿Cómo se llama esa escuela? Talavera Richa, ahí está. Ese no falla como diría Domanique. Ahí nomás Canal 13. Y después también Santa Lucía. Ahí votan mis padres y Karina sí que vota ahí en Asunción, el que está detrás de Radio 1 de Marzo, ¿cómo se llama esa escuela? Es un tape y ahí. ¿Van a hacer un tour de votación entonces? Sí, claro, todos en familia. Hay un asadacho, seguimos hacemos zapping de todos los medios de heredera, pero seguimos acá de ese color principal, ¿verdad? Ahí dejamos pantalla fija. Atentos al TREP, ¿verdad? No hacemos donde por ese sondeo, encuesta, bola, varilla, eso es, no le hagan caso. Claro. Bola, vean. Sí. ¿Y vos, Chun, qué vas a hacer ese día? No sé. Bueno, nos vamos, señores, ¿viste? La sinceridad conserva la mitad, hermano. Acá no hay mentira. Chau, buenas tardes.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. No hubo quórum y salvan a Bogarín. La Cámara de Diputados levantó por falta de quórum 4 sesiones extraordinarias que tenían previstas en la fecha, priorizando la campaña electoral. De esta